Bienvenidos a Fila 5, bienvenidos otra semana más, bienvenidos con el gran Mota Carballo y Alex Summers, y hoy con el mejor de la mejor sección del mundo, el gran John Zorita. ¿Qué tal estás, John? Oh, qué pasada, qué presentaciones, siempre igual, ¿eh? O sea, aquí vengo a que me suba la autoestima y luego con los amigos a disfrutar de la tarde. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Lo he echado de menos. Jo, un Has verano hecho de largo menos, ¿eh? sin la fila 5. Es Se ha que, hecho Verano largo, ¿eh? largo. claro, piensa que al final también, como este programa es sábado, buscamos esa motivación. Claro. Cuando lo hacemos entre semana es como vuelta a la calma para que os vayáis a la cama todos tranquilitos. Pero si es sábado por la mañana, hay que motivar al personal, hay que dar como esa subidita. Así es. Al final este programa también lo tenéis muy bien organizado y lo soléis hacer entre semana y es un suave descanso para la mente. Descansar con fila 5 los martes o los jueves, incluso a veces los miércoles. Para pasar una mejor semana, Claro. porque las semanas son estresantes en el curro y demás, entonces a veces viene bien escucharos hablar sobre películas, que es Sí, súper señor. divertido Me, Sí, además. señor. me fascina esta faceta de promo de Zorita, ¿no? Que acaba de hacer Sí, aquí, que sí. es este clip que vamos a poder utilizar para hacernos publicidad autobombo cuando queramos, ¿no? Este anuncio de, o sea, aprobado por Zorita. Pum, y sale un sello aquí abajo con este discurso. Qué maravilla, ¿eh? Empieza piropeando el Sí. programa, Zorita. Promete Como, este programa, ¿eh? Zorita como habéis piropeando. empezado a vosotros, muchas Claro. gracias. Tremendo, macho. Es que, ¿cómo no va a existir esta sección? Esta Pero sección tiene que existir. O es que sea, claro, si es la sección más feliz del mundo con John Zorita, tiene que ser John Zorita de buen rollo. O sea, y validando que es efectivamente la sección más feliz. O sea, no puede ser la más. No puede tener toques de tristeza, pero tiene que volver siempre a su vida de moral y a sonrisas y alegría. O sea, claro. estaba en el contrato. Lo que pasa es que igual no leíste la cláusula Zorita, pero con el título había ahí como muchos apéndices. Ay, madre. Qué maravilla. Bueno, Zorita, tu opción para este programa era Mulan del año 98, esta peli de animación de Disney clasicazo. Sí. ¿Por qué era tu opción? Te tengo que preguntarlo primero. ¿Por qué Mulan? ¿Por qué Mulan? ¿Por qué Mulan? Bueno, ¿quieres la respuesta de verdad o, Sí, Si quieres, primero o, la la, sí, o la- o claro. la- o la respuesta? Pues podría ser, porque es un peliculón que Bien. de verdad lo es y bueno, pues es una de las pelis que bueno, que estaba claro que en el proceso iba a ganar. Por eso cuando yo la puse, de repente Mota puso, joder, es que para Claro, eso no puso ninguna. Entonces, bueno, pues estaba claro, ¿no? Pero sí, podría haberla puesto por eso, pero no. Le pregunté a mi pareja, oye, ¿qué película te gusta de Disney? Que tengo que decir una. Y me dijo, a mí me gusta esta y esta. Y dije, vale, pues de estas tres, Mulan es la que más me Mulan. gusta, así que ya venga. está. Esa es la verdad. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. Ahora, era un caballo ganador de manual, me refiero. Sí. O sea, Alex lleva arrastrando los aristogatos muchísimo tiempo. Que lo siento mucho, pero creo que estará en el bote de sorteo. Y yo es lo que os dije. Yo he votado la mía por respeto a la mía, pero habría votado Mulan también. O sea, era para que subiese un poco de cero. O sea, ha sido una elección, Sí. era un caballo ganador, pero como contento, ¿sabes? O sea, no hemos hecho ninguna apuesta, pero cuando la vimos sabemos que va a ganar Mulan, pero nos hace ilusión. O sea, no da ningún tipo de rabia que machaquen a las nuestras. A las cuando les dice, yo odio que Totalmente. hayan machacado a Aristogatos. No, no, que va, que va, que va. Acabo, perdón, acabo de ver las tres que me dijo y fueron Mulan, Coco y Maléfica en persona real. Así Bueno, que elegiste elegir, perfectamente. Sí, Claro, sí, es sí. verdad, no hemos hecho live action todavía. Es verdad que eso es Sí, un melón dentro de esta sección muy Un buen, interesante. un buen meloncio, sí. ¿Eh? Sí, bueno, elegiste fenomenal, te tengo que decir. De las tres sesgaste bien, sí. de, No, yo me. de otro modo, sí que habéis hecho joder, de Disney, no. De la de, por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón, de DreamWorks, eso es. Sí, Habéis hecho de DreamWorks. hemos hecho como Sin, entrenar a tu sin- dragón, sí, sin hicimos mí, hace dos claro. temporadas. Vale. Sí, Claro, porque no era en sí. esta sección, Zorita. Lo siento en el alma. O sea, Ah, es broma, es es broma. lo que te digo. Son también haber leído el contrato. Es la sección Sí. más feliz Claro. del mundo que Zorita solo pues hablar de Disney. Hay los vacíos legales como que yo esté trayendo siempre aquí películas de Disney y Pixar para enfadar a Alex. Claro, hay que jugar con esos vacíos Ah, legales. por cierto, invita a la gente que se suscriba, que de ahí sale nuestro sueldo. Es que lo Así ¿Qué que tiene, pasa, no es. ¿verdad? Zorita? Bueno, pero una cosa antes de empezar a hablar de arriba. ¿Cómo que nuestro sueldo? Será nuestro sueldo.
No, como has dicho que estaba en el contrato, digo, Claro. pues se pueden empezar a No, suscribir. pero es un contrato de, en plan, por amor al arte, Zorita. Es así. Se Completamente. te puede pagar en merchandising cuando suceda, ¿sabes? Las camisetas, nuestros No, pues Funkos si Pops se con nuestras suscriben, cabezas. quiere decir que aman nuestro arte. Entonces, bien, está bien. El Está bien. arte, sí, por llamarlo de alguna manera. Eso te iba a decir, entre comillas, para la gente que escucha solo, el arte. Ay, Bueno, yo vamos a tengo que empezar. decir que estoy muy contento hoy de que hablemos de Mulan, especialmente contento porque por primera vez en 6 programas de esta sección, si no me equivoco que llevamos, ha tocado una de mis películas favoritas de Disney, con lo cual estoy muy, muy contento. Es una de las películas de las que me toca la fibra mucho, me encanta, adoro esta película. Está en ese grupo de pelis también que pude ver en el cine cuando era muy, muy pequeñito, que hablamos hace poco del Zorro y demás. Entonces, la verdad es que esas películas que son muy, 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 muy importantes, la verdad, para mí. Entonces, la verdad es que privilegio hablar hoy de esto. La No verdad, tienes que chicos, fingir me entonces, encanta. ¿no? Que, No tengo que fingir que nada te hoy, no. gusta de Disney. Estoy muy contento, la verdad, de poder hablar hoy de Mulan, que me parece una maravilla de película. Vamos, ya entrando de lleno, me parece que tiene un repertorio de canciones espectacular, de las mejores canciones de Disney. Vamos, te diría que sí, top 5 mejores canciones de todas las películas de Disney. Y también como musical es una pasada, la verdad. Es una película que es un musical, me recuerda mucho a las películas originales de Disney porque es puro musical. La película la llevan toda la música, todas las canciones, y eso siempre me recuerda mucho a esos comienzos de Disney, ¿no? En este caso en el año 98. En fin, vosotros, Mulan, ¿cómo la lleváis? ¿Qué es también favorita, no? ¿Es de vuestras pelis faps de Disney? ¿No? Zorita, ¿Cómo está en adelante. vuestro ranking? Pues para mí no es de mis favoritas. Bueno, como siempre he hecho en anteriores programas en Disney, pues siempre separo la parte cuando la vi en mi infancia y cuando la he visto ahora hace poco. Y en la infancia no fue una de mis favoritas mm, porque, bueno, no, en mi infancia no entendía yo mucho las cosas, entonces, pues bueno. Y en mi parte más adolescente o más mayor, pues ya me ha ido gustando muchísimo más. Y al final, por ejemplo, esta película, como tú dices, a nivel banda sonora y todo lo demás, me encantó. Y sí que me vine muy abajo cuando vi la película de, El live de action. imagen real, Ya. que bueno, la, Comprensiblemente. la- la banda sonora pues estaba... ¡fua! A lo mejor es que no había ni versión sin canto, ¿no? O era muy leve. Era otro Sí, tipo de banda canciones no sonora hay. incluso. No, No no, hay Sí, canciones. no, pero quitaron todas las tampoco, canciones, tampoco, sí. tampoco está esas canciones sin música, quiero decir, o muy sutilmente, ¿no? Sí, no se narran las escenas con líneas de diálogo que podrían hablar de ello, ¿no? En vez de hacer una canción en sí, sí. Como que lo olvidan plenamente, sí. No, y además la banda sonora sin letra, o la propia Sí, banda sí, sonora de de la Mulan. película Mm. no tiene los acordes En, de la en película original. acústico, ¿no? Eso. No Ya. los tiene. Tiene un par de notas que a veces que intentan, pues bueno, sí, hacer un guiño al reflejo en algún momento, pero es muy sutil, es a modo anecdótico prácticamente, sí. La banda sonora es completamente nueva y tiene, pues eso, un par de guiños a la canción Reflejo de Mulan. Pero sí, vamos. Es un remake en acción real, Sí, completamente en el que se distinto. intenta de otra manera. Al final Eso es, es de sí, sí. de los primeros que se realiza. Ya habíamos visto también que en otras funciona a nivel de que adaptaban las canciones, también no eran calcos directos de las películas originales, que es algo que también generó, entre comillas, mucha polémica. Por ejemplo, porque si tú escuchas, en el caso de Aladdin, por ejemplo, de Guy Ritchie, si tú escuchas las canciones, sí que son, entre comillas, las mismas Sí. canciones de la versión original, pero sí que es verdad que cambiando algo, es decir, el tono es el mismo, el ritmo es el mismo, pero sí que es verdad que hay algunas líneas de diálogo cambian, ¿no? Que no es tan marcado, tan clavado como se hizo en esa fantástica La Bella y la Bestia, que sigue siendo a día de hoy la mejor adaptación live action que han hecho de una película Disney, que sí que es verdad que
casi todas las canciones que aparecen eran exactamente iguales que la de la versión de animación, ¿no? Un Sí, intento de Disney por ver sí, si tenía otra manera de hacer estas adaptaciones, ¿no? Para atraer más al público. No funcionó. Disney, lo no siento. funcionó. No Sí, lo luego volviste a conseguir. iba a ir a cines, no Mm, pudo por el COVID, se mm. fue directamente A a vídeo, la sí. plataforma, Bueno, a tal. plataforma, claro, antes a En vídeo fin, era, ¿no? sí, bueno, sí, una especie de apuesta de Disney por hacer algo diferente y luego pues no funcionó. En fin, Mulan era uno, yo he dicho que era uno de mis 3 primeras películas en VHS, entonces le tengo como muy buen recuerdo y sí que, al igual que Alex, para mí es una de mis películas favoritas. Estoy totalmente de acuerdo en que también tiene una de las mejores bandas sonoras y creo que la fuerza que tiene también esta banda sonora, en el caso de, que es para mí una contraparte con lo que me sucede, por ejemplo, en la película de Pocahontas, que a nivel de trama no me termina de encajar tanto, pero considero que tiene una de las mejores bandas sonoras de la historia de Disney. Aquí me pasa que creo que, al igual que el Rey León, que la banda sonora funciona muy bien con toda la trama, ¿no? Creo que es una película que, como bien Alex ha dicho, es muy musical y creo que el apartado fuerte que tiene en ese Disney original, en ese Disney a los que volvemos de inicios de Disney, es que todo es muy orgánico y todo muy natural. Y la banda sonora tiene la misma fuerza que tiene la trama, tiene una simbiosis perfecta y eso hace que sea una película que disfrute muchísimo, tanto en el apartado musical como en el apartado narrativo. pues si queréis, la enmarcamos esta peli, que como estamos diciendo que es una de las pelis de nuestra infancia. La película es del año 98, está justo antes de Mulan, perdón, antes de Tarzán, antes de Tarzán, de la que ya hablamos, en el año 99, y después de Hércules, en el año 97. Ahí es ese estreno en Que medio, ya y además, hablaremos, pero es que no estoy preparado todavía anímicamente para, claro, para hablar de Hércules, para porque hablar de ya sabes que Hércules, para mí ese programa la es estamos el esperando programa todos, este, ¿no? sí. Yo creo que yo Ahora siempre que... ganar a los Aristogatos, esa sería buenísima. Sería brutal. No, ese día votaré yo Hércules también, sí, sí, sí puede ser. No, pero sí, está enmarcada ahí en ese periodo, justo al final, ¿no? Al final ya del milenio. Y, y es una película que, hablando de las canciones van a cargo, lo que es todos los temas de las canciones y las letras de las personas que hicieron las de Hércules, con lo cual también se entiende un poco el tono de algunas, que es muy similar. Y la banda sonora a cargo del gran Jerry Goldsmith, ni más ni menos, que no es poca cosa. O sea que está más que justificado el éxito musical de esta película. De los directores y los guionistas no vamos ni a hablar porque son un poco machacas de Disney. Pero bueno, es efectivamente, musicalmente es un pepinazo esta película. Y luego el sentido de ser de Mulan, que ahora se habla mucho de esto, entonces no se hablaba tanto, pero ahora se habla mucho, es mercantilista a saco, ¿no? Porque Disney lo que quería era abrirse al mercado asiático, al mercado chino, y no encontró una mejor manera de hacerlo que estrenando una película basada en una antigua leyenda china, que es la leyenda de Mulan. Sí que es verdad que no Entonces, era la idea original. Hay que decir que es que me gusta mucho que recalquemos porque sí que hmm, yo estoy totalmente de acuerdo en el que tiene un espíritu de las originales. Pero no olvidemos también que estamos en el 98 y estamos en ese momento más de inicios de cambio, en el que quizá las historias están más versadas y se alejan un poco de esas ideas preconcebidas de caballeros y princesas, en el que la princesa tiene que ser salvada por el caballero, como podrían ser esas originales, que pese a darles a las princesas Disney muchos más matices, sí que es verdad que tristemente era como el esqueleto más común, ¿no? Aquí es verdad que la idea original en principio iba a ser que Fa Mulan era una joven china oprimida que se escapaba a Europa porque estaba enamorada de un príncipe inglés. Entonces, claro, un príncipe británico. Aquí sí que es verdad que yo creo que encaja muy bien el panorama y ver muy bien ese momento de cambio en el que estábamos, ese momento de más transición en el que veían la importancia que tenían. Y es donde ya ahí se meten un poco en esta adaptación más fiel y más que deja la línea marcada de la película, como bien ha dicho Alex, de ese antiguo poema chino de la balada de Famulán, en el que, pues, a grandes rasgos, se mantiene un poco esta línea, ¿no? De una hija de una familia que, para evitar que su enfermo padre vaya a la guerra, pues se viste
de soldado y finge que es un hombre para alistarse. Entonces, me gusta mucho también porque creo que Mulan es de esas primeras películas en las que les da una vuelta y han bebido muchas de las del futuro ahora, en la que esas tramas románticas, en este caso pasa a un segundo plano, no desaparece plenamente porque con el sí que es verdad que hay una trama latente, ¿no? Que no tiene en ningún momento tanta importancia romántica como lo tienen en otras películas, pero está ahí. Pero sí que es verdad que da como esos primeros pasos para luego futuras adaptaciones en las que las tramas románticas casi desaparecen plenamente, ¿no? Como podría ser incluso el caso de Brave, Sí. en el que no hay ningún tipo de interés romántico por parte de la heroína protagonista. Sí, de hecho el paso es muy importante. O sea, el paso que tú comentas es importantísimo porque no solo el hecho de abrirse a otra cultura para Disney, que ya lo había hecho con Pocahontas, aunque tampoco porque es nativa americana, entonces realmente es su cultura. Claro. Pero sí que, aparte de ese paso de apertura cultural importante para el estudio, efectivamente la manera en la que lo hace es distinto, porque sí que en Pocahontas hay un interés romántico muy, muy claro, muy potente, que guía Sí. la película, que es prácticamente la esencia de la película, y aquí no. Aquí no existe lo hay, porque efectivamente hay esa historia paralela entre ella y el capitán, pero no es el motor de la película, no es el argumento principal, no es el motor que inicia la chispa al principio de la película para que ella tome sus decisiones. En fin, Y que no le eh, ayuda tampoco, y que no genera tampoco ningún tipo de acción de Famulan la relación que tiene con el Capitán no. Lisan, ¿no? Que es lo bonito de la película, que es ese paso en el que dan, pues bueno, tampoco nos vamos a alejar del concepto de historia romántica. Yo creo que también porque lo veían como un proceso más natural de transición en el que quizás igual cortarlo de golpe a cierto público, porque recordemos que también esto es Disney, como dice Alex, todos son decisiones de mercado y esto es un negocio. Entonces quizás con el miedo, con el riesgo a que igual la aceptación del público habría dicho, joder, no hay interés romántico, porque claro, aquí en las películas todo se vendía Barbies y Ken. Es decir, si había princesa tenía que haber príncipe, si había príncipe tenía que haber princesa. Igual para no alejarse del todo, hacen esta especie de mantener un hilo. Pero a mí me gusta y considero mucho que está muy bien trabajado ese guión, porque si nos fijamos bien, es una trama que puede desaparecer en todo Sí, momento. Ese interés romántico puede total. desaparecer y al espectador también le interesa más esa idea de respeto incluso, ¿no? Que se gana y ese juego en el que hay de más allá de un interés romántico, es un ganarme el respeto de un soldado, independientemente de su género, por mis necesidades intrínsecas de demostrar que soy un soldado hábil. Sí. El romance entre él y ella es casi una consecuencia, Mm, o más o menos como está plasmado en la película, a través de esa conversación con el emperador al final de la película que le dice, yo no dejaría escapar a una chica mm. así y tal, y entonces él va a su casa. Pero es verdad que si tú eliminas eso, la película, vamos, es la misma, exactamente la misma, sí. Que a mí sí que es verdad que el Zorita lo ha comentado off streaming, ¿no? Y es un. Bueno, en realidad en streaming, pero off the record porque no estábamos grabando. Pero es verdad que es una broma constante, recurrente, o un comentario recurrente sobre esta película que me gusta mucho, que es. Yo, por ejemplo, sí que habría quitado esa escena final en la que él va a buscarla a donde la familia Sí. Fay se queda a cenar, porque siempre ha sido muy, muy divertida. La historia no muy sutil, pero sí que es verdad que casi inapreciable para un espectador infantil, que es la idea de que él empieza a sentir cosas por Mm. Famulan cuando piensa que es un hombre. Vale, el elefante dentro de la habitación ya, ¿no? Vamos, Claro, vamos a saco con ello, que antes lo ha dicho de récord, es verdad, claro. O sea, quiere Zorita. decir, nosotros entendemos también las decisiones que tomen Disney y como niños no lo Sí. vemos. Pero yo a día de hoy, ya como adulto, habría disfrutado mucho de quizá quitar esa escena final en la que es verdad que tampoco Ya. lo puedes quitar porque es un final muy Disney y entendemos que es el 98 y que no querían arriesgarse así, pero yo ya personalmente ahora Mm, pues como aquí somos los reyes del programa, podemos decir lo que nos dé la gana, me habría encantado, ¿no? Como quitar toda esa parte, quitar ese yo iría mm, detrás de ella y dejarlo como dejarle al capitán Lee con una duda constante de pues mm. bueno, chico, en plan estabas enamorado de lo que tú creías que era un hombre, ahí, ¿sabes? Ahí hay tema. Pero estaba o sea, en la peli, uf, estaba enamorado o se estaba, pues cada vez que Famulan hacía algo Ujú. que, que le sacaba de sus patrones o lo que él pensaba que
él podía, bueno, ella en este caso, o él podía dar Mm. y le ponía orgulloso, ¿no? Es que esa es la, claro, En esa es la teoría. línea que juegan, ¿no? Que al final Le es, ponía claro, claro, que es, orgulloso. todo se vende desde la camaradería, ¿no? Y al final lo que hemos dicho, eso para mí es el punto de cómo le ve ella a él, que es desde la admiración y el respeto de ganarse el claro. Pero sí que es verdad que tú si miras la película y es como se vende la idea y yo creo que es como cuelan también ese concepto de la duda que él tiene. Tú, claro, una persona lo ve y sin ahondar mucho, lo ve desde ese punto, lo ve desde el respeto y la admiración. Pero claro, si nosotros queremos verlo así, ahí hay más. O sea, ¿hasta qué punto una admiración y un respeto no puede degenerar en un interés romántico? Yo, Esta, yo, esta sí. conversación nos viene bien para hacernos virales. Yo pienso, mira, particularmente pienso que ahora mismo esta conversación viene de una mirada, como has dicho antes tú, Torita, también, Adulta. que no es lo mismo efectivamente verla antes que después, una mirada más adulta, más cínica sobre la película. Creo que cuando eres niño y ves esta película, Claro, ni te lo ni se te pasa planteas. por la cabeza Claro. ni te planteas esto. Bueno, Y voy más allá, yo diría que cuando se hace esta película, ni siquiera en Disney se plantean esto. No se habría que hablar con el equipo de guionistas y con los productores para saber exactamente qué pensaban acerca de ellos. Si realmente les pasó por la cabeza que alguien pudiera pensar que él se estaba enamorando de ella cuando todavía era un chico. O cuando se hacía pasar por chico, mejor dicho, que es lo que hace. Entonces, mi opinión acerca de ello es que si Disney hiciese esta película ahora, repararía mucho en ello. Sin Creo duda, que, sin creo duda. que repararía mucho en ello. Es posible que incluso se le generase un problema a la hora de tomar decisiones escribiendo el guión de esta película. Incluso, no sé, me aventuro a decir que cambiarían a lo mejor muchas cosas para evitar ciertas polémicas o incluso para agasajar a cierto público que busca ahora mismo este tipo de historias en el cine. Pero en el momento en el que la hacen, en mi opinión, la realidad es que Mulan, que es, como tú has comentado, una balada, un poema bastante corto, Hmm. entre el siglo IV y siglo VI O sea, el de 5. China. Sí, en algún momento Perdona, se es escribió en que- algún momento, en algún momento de estos siglos. Creo que absorben esta idea Hmm. porque es una grandísima Sí, historia sin duda. sobre el honor y la honra en la familia y sobre todo sobre la visión de las mujeres Hmm. en la antigua China y la adaptan a lo que, en mi opinión, es la historia entre un padre y una hija, sobre todo, más allá del romance, una vez más, que pueda existir Hmm. entre ellos dos, que para mí sigue siendo una consecuencia de lo que tiene que ser una peli de niños, que tiene que existir un romance. Pero sobre todo, para mí, lo maravilloso y grandioso de esta película es que, y donde creo que está el foco real de su guión, es en esa historia de padre e hija, digamos, de expectativas, ¿no? De expectativas entre padre e hija que ella tiene que sobrepasar, tiene que cumplir. Y creo que Disney aprovecha maravillosamente este poema antiguo para contarlo a través de eso. Pero creo que una vez más acude a un lugar súper común en el que nos podemos identificar todos de satisfacción personal, de autoconocimiento, de intentar descubrirte a ti mismo, de saber Es qué que es lo yo que creo esperan que de ahí ti. es donde donde está la maestría de esta película y donde juega perfectamente con esos dos equilibrios. Es decir, es como muy común en futuras películas esos momentos en los que ese autodescubrimiento parece que tiene que romper absolutamente con toda la idea de familia, ¿no? Con decir, todo mi entorno me evita ser lo que yo quiero ser, entonces me alejo de este entorno y de repente ya llego o me convierto en la persona que siempre he estado destinado a ser, que siempre he sido, que siempre he querido ser. Pero para mí la brillantez que tiene Mulan, como tú bien dices, es esa historia familiar, esa historia paterno-filial que hay, en el que el verdadero juego de Mulan es cómo ella se encuentra a sí misma, se da el valor que desde un primer momento siempre ha considerado lo que tiene, desde esa ruptura de la tradición, que es también algo juega muy bien a su favor también ubicar esta historia en China, machacar también la idea de que no es tampoco unas ideas preconcebidas que tiene una familia, sino también toda la sociedad y todo el país. Pero sin olvidar la familia y teniéndolo Ujú. muy presente y demostrando que una cosa no tiene por qué ser opuesta a la otra. Es decir, yo puedo vivir una situación familiar en la que considero que
tengo ese miedo de que no encajo, de que decepciono a mis padres, pese a que haya amor, porque eso también es un juego muy importante que se hace en la película de Mulan. Ya en esos primeros momentos en los que vemos que ella sucede esta presentación, en lo de las casamenteras, y la lía poco después cuando va a casa, juegan también la familia como unos roles muy comunes en los que pues la madre le echa la bronca mientras el padre lo cuenta, pero tampoco se terminan de enfadar del todo porque entienden también que su hija es diferente, ¿no? Y luego tenemos a la abuela también que como que la ensalza a ser. Entonces creo que la verdadera brillante de esto es eso, que ella se ensalza y descubre todo esto, pero rompe también con esa idea preconcebida en la que todo lo que me rodea me evita ser lo que quiero ser en realidad y tengo que alejarme de ello y tengo que romperlo. Cuando no es así, cuando quizás para romper ciertos aspectos de su vida o de la sociedad que la ha metido en ciertos roles, ella tiene que cambiar algunas, pero tampoco sin renegar de la familia, ¿no? Mm. Intentando también, yo creo que es... Ahora igual rollo se presentan más las ideas con todo lo que me está vendiendo la sociedad está mal. En este aspecto, rollo, me refiero en presentaciones de personajes que son totalmente lo opuesto a la sociedad en la que viven, ¿eh? Y que se presentan como misfits que no encajan y que tienen que salir. Siempre se está presentando ahora como tengo que romper con todo eso y lo malo de esta sociedad es lo que me está evitando, o lo malo de mi estructura familiar es lo que me está evitando ser. Aquí no, aquí Mulan lo que hace a la excelencia es, en vez de centrarse en lo malo y en vez de centrarse en mi familia no me entiende y en esta sociedad no encajo, lo que hace es abrazar la parte positiva. Y es, me estoy convirtiendo en esta persona, estoy salvando a mi padre por amor a la familia. Porque me he criado en una sociedad en la que importa mucho la idea de familia y ella lo que hace es machacar y valorar esos valores, valga la redundancia, positivos, haciendo este viaje de autodescubrimiento y este viaje del héroe. Y yo creo que esta es la mayor brillante de Mulan. Totalmente, totalmente. Zorita, Dime. te hemos respondido a la, a la duda existencial sobre si él estaba enamorado de ella cuando se hacía pasar por chico. No lo sé, Zorita, no lo sé. Yo la verdad es que no lo sé y además me interesa poco, porque como no toca la película tampoco le interesa, pues a mí menos. Quiero decirte que, que, que no lo sé, no me interesa. Quizás algún día hagan un remake, otro live action Que en lo el dudo que bastante. porque recuerdo que en el remake en el que hay actualmente tampoco se hace mucho hincapié en eso, ¿no? No recuerdo No que... recuerdo absolutamente nada de la película, no Yo, te voy a yo mentir tampoco. lo más mínimo. O sea, Entonces, bueno, pues, hombre, es que si la obra original, ese poema tan antiguo, es que tampoco existe ese interés romántico en ese poema. Ese interés romántico con el capitán Shang, no sé cómo se llama, sí, no, Shang Lee Sang, o sí, el capitán Lee Lee Shang, Sang. ¿no? Es, es, es producto de Disney No, claro, hombre, claro, y sí, sí. tenía que estar. Yo creo que de verdad lo digo, yo creo que ni se plantearon que alguien pudiera pensar, entonces se enamoró cuando él. A mí me No lo gusta sé, pensar que en la mesa de guionistas había uno que sí. que sí, seguro que sí, Me gusta seguro que Hombre, pensarlo. sí. O seguro, sea, me gusta seguro. pensarlo que mínimo había uno que sí. Soy más Y feliz Para crear así. todo esto habrá gente súper, súper, súper inteligente que se hará preguntas Y para crear más, todo esto, en plan sí, todo este peliculón. y más en estas mesas de Pero bueno, guionistas, que hay chorrocientos guionistas para una Claro. película como se hacían las películas en Claro, Disney en claro, esta es que yo época. te digo que se vendiese Y, y habrán en plan debates. bajo la mesa. ¿Sabes, rollo? Como yo lo mm, estoy escribiendo con detalles, pero nadie se va a dar cuenta en la directiva. sí, O sea, yo estoy sí. voluntariamente escribiendo un subtexto que muy probablemente el, El ejecutivo de el turno, ejecutivo sí, no va a prestar atención porque va a darse cuenta sí, de que tienen a Eddie Murphy diciendo frases graciosísimas y la muñeca de sí. Mulan va a vender un huevo en el mercado Totalmente, totalmente. Por eso pongo oriental. en barbecho el Mm, hecho de que hubiese una conciencia sobre esto mm. en Disney, la verdad, de verdad lo digo. Bueno, ya que has Pero hablado como habéis Mota, dicho antes, que esto es lo menos mm, importante de la película, porque la Sin sí, duda, película claro, claro. O sea, por eso es- digo, es el chascarrillo. Si fíjate que cuando he sí, empezado a mm, comentarlo he dicho que es como el chiste o la broma, es ya el chascarrillo en el sí, que se el habla más chascarrillo, de... sí, luego empiezas a hablar de Mulan y la gente se pone como muy a tope, ya, porque sí, analizan ya como el peliculón. sí. Sí, y de hecho, ya que lo has comentado, los maravillosos secundarios que tiene esta Mm. película, porque tiene una extraordinaria protagonista, pero tiene también unos maravillosos secundarios que a mí me encantan. Yo, volviéndola a ver esta semana,
he soltado carcajadas en varios momentos de la película porque hay momentos que me hacen muchísima gracia. Siempre he sido muy fan de Musu, que efectivamente era Eddie Murphy en la versión original y José Mota en la versión española. Claro. Y un lujo, ¿no? Un lujo una vez más para todos los fans de Cruz y Raya tener a José Mota haciendo de Musu en esta película. La verdad, lo disfruté mucho cuando era pequeño y sigo haciéndolo. La verdad es que me Ya parece lo la... hablamos también cuando hicimos el programa del especial de Mm, Shrek. Ya hablamos que también que este tipo de actores, no actores de doblaje profesionales, pero que sí que se metieron mm, en este Star Talent, ¿no? Que lo llaman. Al final, obviamente, cuando hablamos de estas películas se decía que pues con el objetivo de buscar vender más, ¿no? En el caso de Shrek más marcado, pues claro, eran una dupla de Mike Myers y Eddie Murphy. Aquí no funcionaría, ¿no? Hacer promo con eso. Y Cameron Díaz, tal. Y entonces aquí se toma la decisión puramente de negocio, de visión de negocio, económica, de pues poner a Cruz y Raya, que lo están petando en este momento, pues les ponemos a doblar a los dos protagonistas. Y siempre hemos dicho que hay actores que han funcionado muy bien sin ser actores de doblaje, versados en ser actor de doblaje, estas Star Talent, y siempre hemos dicho aquí en este programa que José Mota, si no es el mejor, es de los mejores sin duda alguna. Y si ya en el Shrek de DreamWorks era un regalo, también si lo comparamos con esos dos momentos cumbres, que sería, porque ya en Hermanoso también hablamos de que tampoco tiene tanto, en Musu es también vamos, una desbarrada. Está en su mejor momento, todos los chistes funcionan muy bien. Recordemos que es Disney, casi todo tienen elementos de fábulas. Hay animales, juega muy bien, yo creo, con el hecho de que aquí los animales no hablan per se, porque sí que es verdad que el grillo sigue funcionando como míticos personajes de fábula de película Disney, en los que sin hablar genera muchísima comedia, es sí. un secundario en sí mismo, ¿no? Y en cambio tenemos a Musu, que representa esta parte mágica, que también es muy de Disney, en la que tampoco es un animal, pero no es una persona, ¿no? Es un ancestro que lo meten como culturalmente en una especie de dragón, pero tenemos un secundario que lo único que va a hacer es hablar, 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 hablar y hablar. Sí, tiene además otra cosa que es muy de la época original de Disney, que es los secundarios animalitos, Mm. ¿no? Hay un momento que yo cuento tres, ¿no? El El caballo, el caballo, grillo claro, sí. y Musu, ¿no? Digamos que hasta Mm, tres personajes animales que le hablan y que le ayudan, Que me como gusta que para luego también lo tenemos en la parte de los unos. También funciona muy bien también dándoles un enemigo común, como es el caso del halcón el que vemos aquí, halcón. de Hayabusa. Que también es como, sigue siendo muy de Disney, ¿no? De darle la relevancia a esos personajes secundarios que son animalillos, dándoles también un enemigo común o haciendo que de verdad esa contraparte, ¿no? Ese paralelismo entre el miedo que tiene Mulan hacia este líder de los unos, lo tienen también los animales, ¿no? Hacia el animal villano, que sería este halcón. Totalmente. A mí me pasaba de niño con esta peli y con muchas otras. Al principio de la película, en el templo, cuando se presentaban todos los dioses y luego salía Hmm. Musu y demás, Sí. joder, yo de pequeño alucinaba con ese tipo de escenas. O sea, yo las veía de pequeño y Mm. decía, esto es increíble, Hmm. esto es maravilloso. Y de adulto, cuando las vuelves a ver, sí que recuerdas cómo lo viviste, pero ahora es totalmente diferente y dices, joder, ¿cómo veía las cosas de pequeño? No sé si os pasa. En plan, Sí, Mm, a ver, encima justo esa escena que comentas tú, visualmente es espectacular mm. sí. Disney funcionaba muy bien en la epicidad que le da en algunas escenas, ¿no? Al final nosotros, como tú bien dices, cuando somos más adultos ya estamos más acostumbrados a sorprendernos, entonces no en todo le vemos la magnificencia que tiene, pero es lógico que nosotros de chavales estamos viendo Mulan muy pequeñitos, en el caso de darles en un cine o nosotros igual en el salón de nuestra casa, y toda esta escena está muy bien elaborada musicalmente, la epicidad que tiene, vemos los fantasmas, las voces que tienen. Entonces, claro, nosotros viéndolo de más pequeños, joder, nos metemos de lleno en eso porque Disney juega mucho, como ya he comentado, con el misticismo también y con la parte mágica. Y sabe Mm. muy bien en qué elementos darle ese Sí. aura, ¿no? Porque sí que es verdad que de niños también probablemente nos volvíamos locos con las escenas más bélicas, porque también eran muy visuales, los fuegos artificiales, la avalancha, pero no tiene esa parte mágica, ¿no? Que tiene Mm. esta escena que tú has comentado de la presentación de los
de los guardianes familiares, la aparición de Musu también, que incluso siendo una chorrada está presentada como algo también muy... O sea, salta el chiste muy rápido, ¿no? Pero es verdad que esa Sí. presentación que tiene de ¡Estoy vivo! Como que está como medio fuego, ¿no? Medio lava porque Sí. sale de la piedra. Como que todo tiene un misticismo y una epicidad que Disney sabe elegir en ciertos momentos que está muy bien hecha. Yo sí que Sí. da pena, ¿no? Al final, con lo que dices tú, Zorita, Sí, que lo veamos de adulto y digamos, jo, no tiene tanto. Cuando lo que hemos cambiado somos nosotros, no Sí. la brillantez con la sí. que está hecha esa escena. Luego, ya que lo dices, Zonita, la animación de esta película es extraordinaria. Mm, Más allá de que ahora la veamos de una u otra manera, es extraordinaria. Es esa animación clásica, una vez más, que ahora se hace bastante poco, lo cual me da bastante pena. Parece que hemos descartado de repente toda la animación clásica, pero es muy sofisticada. En el caso de esta película es muy sofisticada, porque hablando un poco de los elementos más fantásticos que comentabas, Mota, y místicos, sí, me da la sensación de que Disney, a sabiendas de que una historia oriental, asiática, de China, mm, sobre ancestros y guardianes y demás, te pide, el cuerpo te pide un poco más de fantasía, ¿no? Sí que tengo la sensación de que Disney va un poco con el freno de mano echado para, para según qué escenas, por ejemplo, en esta que comentabais ahora de los ancestros, sí que se deja ver un poco más, con mm, esas luces, esa especie de espíritus que salen sí, de las tumbas, que aparentemente es lo que son, sí. de manera muy edulcorada por Disney, pero son lápidas lo que hay en ese templo. Y, y claro, tengo la sensación de que hay una decisión creativa en esta película de ir contenidos, de saber que están haciendo una historia que es oriental, que es asiática, que es china, pero a la vez decir, vamos a ser simples, vamos a poner toda la carne en el asador de la puesta en escena en una puesta en escena simple, en una dirección de arte bastante simple. De hecho, eh, la animación, que es excelente, no está para nada recargada. Si la comparamos, por ejemplo, con películas como El Jorobado de Notre Dame Hay más o pomposidad, Pocahontas, sí, más que hay visualmente. muchísima Los detalles mucho cantidad más, de sí. detalles, muchos detalles. En esta no, en esta van más a lo simple y creo que en el fondo ahí dan también un poco con la clave, porque también hay una simplicidad oriental con la que podemos, bueno, que reconocemos, ¿no? Que reconocemos. Digamos que no parece un restaurante chino la película, ¿no? Digamos que es más simple que eso, ¿no? Digamos que es todo más el pueblo al principio, la casa, la imagen, lo que traslada la animación en este caso, es más ausente de detalles y yo creo que eso también le da una sensación de aire a Hombre, la tiene que ver película. yo creo que tiene que ver con la trama, ¿no? Al final es lo que Sí, hemos comentado, es una China feudal, es una China en guerra, es una China entre comillas empobrecida por la guerra. Entonces ayuda a esto, ¿no? Espacios grandes, no sobrecargar con nada. mm, Claro, muchas de las partes también de la película suceden en sí, campamentos movibles de entrenamiento. Entonces, claro, sí que es verdad que no necesitamos tampoco que de repente las cuatro rocas del fondo se vean preciosas si el tronco de madera que me estás poniendo en el medio, en el que tienen que hacer la prueba, está todo el foco puesto ahí, ¿no? Es que yo sí que es verdad que creo que se aprecia mucho, incluso en la contraparte de la escena final, ¿no? En la que ya estamos como en el castillo y ahí sí que es verdad que se aprecia como... Tampoco sin abusar, porque como tú bien has dicho, creo que mantienen la mm, línea, ¿no? Y sí que es verdad que es una zona en la que podría haber más, una serie de escenas en la que podría haber más matices, pero tampoco abusan. Pero creo que le funciona muy bien esa simpleza en la que todo lo que mm, presenta es eso, es una China feudal en la que yo tengo mi casa, tengo mis terrenos, todo es muy grande, no hay mucha pomposidad, mm. los soldados se están moviendo todo el rato, estamos en periodo de guerra, no hay tiempo tampoco para que ni ellos se pueden fijar casi en los detalles. ¿No? Los propios Mm. personajes de la vida que están viviendo. Entonces, el espectador tampoco exige o necesita tanto eso. Totalmente. Zorita, te quiero preguntar por tus momentos favoritos de esta película, porque está cargada de escenas y secuencias maravillosas, y sobre todo para ir al grano, ya que hay escenas que tenemos que comentar, digamos, que estamos pensando todos en ellas ahora mismo. Zorita, cuéntame tú. Pues la que comentaba anteriormente, la de Musu y demás, que me parece súper, súper guay, sobre todo cuando era pequeño y demás. Y luego ya, pues yo creo que cada tema de cada canción
Pues más o menos es lo que más me gusta de esta película, ¿no? Cada canción ¿Cuál tiene es tu algo que canción decir. favorita? Si tienes, vaya. Bueno, favorita, pues, bueno, la del Pilar, ¿no? La que coge la Todo un hombre flecha. haré de ti, Evidente, ¿no? sí, Mm, evidentemente, bueno, la que le gusta a todo el mundo, ¿no? mm, Ah, Pero sí que es cierto que al principio, por ejemplo, cuando ella por obligación tiene que hacer cosas que no quiere hacer para ser una mujer perfecta con el objetivo de casarse con alguien, mm. también hay otra canción y todas las canciones pues hacen momentos únicos de esta película. Y al final yo creo que cada canción refleja muy bien eh, el contexto o lo Mm, que quiere mm. decir en ese momento. Pues hmm, con lo que he dicho, con las chicas perdón, que con las mujeres que quieren que estén de una manera para el objetivo que tenía en esa época, pues una mujer, y luego cuando se esfuerza de otra manera para coger la flecha y demás, todas esas cosas. Y una escena favorita, pues el conjunto de todas ellas pues la hacen que la película sea increíble. Pero sí que eh, la de la flecha es, Hombre, sí, sí, o sea, quiero decir, es súper motivante. quiero decir sí. que no te dé reparo porque por algo es la No, escena no. más icónica de la película. O Ya, Sí, sea, sí. por eso. es Ay, indudable, sí. queremos Mm, hablar de ella, claro que mm. sí. Ayer fue cuando me vi otra vez la película por la noche y volví a vivir ese momento y volví a vivirlo como lo que es, ¿no? Es que te Es levantas una de la clase silla, ¿eh? te levantas, te levantas. Mm, Es una clase magistral de cómo contar una canción, cómo contar una historia a través de una canción, es esas escenas, esas secuencias que te hace replantearte qué fue antes, si la secuencia o la canción fue antes o lo que sea, porque es una clase de cómo cada frase de la canción, ¿no? Va contando lo que sucede y sobre todo hay una especie de filosofía detrás de la secuencia y de la canción y de ese momento que, que insiste, ¿no? Ahí sí que veo en el guión una especie de crítica, no muy severa, pero un poco velada, eh, al funcionamiento militar tan masculino, clásico, sí, ¿no? es la De tradición. O cualquier... sea, ella Eso representa es, no solo la idea de. Que es que son esos matices. Ella no representa solo la idea de, bueno, soy una mujer, puedo estar en el ejército, sino hay más maneras de hacer las cosas claro, independientemente. Es que yo creo que es eso que machacan también mucho. Ella, que rollo, sí, que ella no se ve como. O sea, se aleja un poco del concepto de, a veces, de soy una mujer entre hombres. sí. Va mucho más allá de las metas que tenemos establecidas, los caminos que tenemos establecidos, pueden cambiar independientemente. Necesitamos ideas nuevas y maneras nuevas de hacer las cosas. De hacer las cosas, total. Mm, Y la organización, incluso el montaje de la canción, cómo va transcurriendo, el juego que se establece con el espectador de que de todo el campamento los únicos que sabemos que Mulan es una chica somos mm, nosotros, con lo cual cuando escuchamos permanentemente a lo largo de toda la canción al capitán hablar de cómo esos hombres tienen que sacar esa mm. masculinidad de dentro para poder a llegar al objetivo y sacar la meta y tú saber que la protagonista que está ahí es una mujer, ese juego con el espectador es, para mí es único, o sea, genera ahí una emoción en el espectador que es más grande que la vida, ¿no? Y incluso tenemos un momento, es tan perfecta esa secuencia que tenemos incluso un momento en el que el Mulan canta dos frases Mm. de la canción, casi como pidiendo auxilio, sintiéndose ahogada. Es maravillosa, la verdad, O sea, y sí, y es todo, maravillosa. toda esa conexión que hay. O sea, hay una frase incluso en la que, dentro de la propia canción, es que yo creo que es, Mm, como bien ha dicho Zorita, es una canción que funciona perfectamente con la trama, porque también hay una frase que es, cuando está hablando de lo de la masculinidad constantemente, hay una frase muy mítica, es cuando dice, me enviaron nenas, tal vez sí, algo más. O sea, es sí, sí, como sí, sí, ese, lo dice. dentro de la propia canción, como ese machaque, ¿no? Y está perfectamente la escena, es eso, es ese machacar de ¿por qué
me habéis mandado mujeres, por eso no funciona, Ujú. tenéis que sacar la masculinidad, y vamos viendo cómo se machaca que Mulan y esas reacciones que ella tiene, en la que Mulan es la única que lo va a conseguir. Ujú. Porque Sí, no porque está sacando la masculinidad que tiene en su interior, ni se está quedando más atrás con todos los demás por ser una nena, porque es la primera que más avanza, sino por esa necesidad de, de salvar a su familia, porque ella por mucho más que vaya de salvar China y por demostrarles eso, el objetivo que ella tiene es ese, o sea, si salvo China, salvo mi familia. totalmente. Totalmente, sí. Y eso Luego, crea sí. una presión, perdón, ¿eh? No, Eso No, crea no. una presión para no decepcionar con, no Ujú, sé, con total. todo lo que dices. claro. Al final Y acabáis de, bueno, resumirlo porque habéis hablado muchísimo, pero, pero acabáis de resumir como los temas principales, ¿no? Lo de la identidad, de que ella sea fiel a sí misma, el feminismo temprano, ¿no? Porque al final es en los 90 y entonces, bueno, 98, bueno, sí, 90. Sí, sí. Aquí Todavía desafiamos los aquí 90. todos los roles de género, ¿no? Y pues el honor y lo que bueno, que luego ella da a entender que el honor no es Ujú. lo que la Sí, sí. familia pensaba, sino el ser fiel a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo vemos muy bien, rollo, con las escenas finales, ¿no? Incluso en la que ella, sí, después de Mm, salvar todo, le dan un cargo muy importante en la que despiden al probablemente uno de los seres humanos más feos diseñados por Disney, que es el consejero del emperador, que tiene Es como un brutal, sí, sí. diente, los bigotes Es de Jonathan Larson maravilloso. así. El único que le ama es su madre, eso es buenísimo. Pero no es la representación de este honor constante en la que a ella le dan pues el mayor título que se puede dar a una persona que viene de a pie, que es Ujú. ser consejera, ¿no? Formar parte del consejo del emperador. Y ella renuncia a ello porque el verdadero honor que considera el más importante es el de para con su familia, ¿no? Mm, Manteniéndose idéntica. Entonces, versa muy bien y sabe saltar en las capas del honor, en las capas de la responsabilidad, en las capas de la aceptación. Sabe, al final, en un conflicto bélico en el que salvar a una civilización entera prácticamente, funciona muy bien, ¿no? Yo creo que Mulan es una película que sabe saltar mucho de lo pequeño a lo grande, dándole a los dos la misma relevancia que tienen, ¿no? mm. Sí, ahora que has sacado el tema del honor, la verdad es que es el punto, uno de los puntos fuertes de la película. Además, se agarra ahí, sí que se agarra mucho, mucho a esa cultura eh, tan fuerte sobre el honor que hay en China. Y, y hay, desde mi punto de vista, también hay un punto antibelicista en la película, porque todo ese sentido del honor que tiene que ver con el guerrero, el hombre que sale de cada familia para ir a luchar a la guerra, eh, no existe mayor honor que ese. eh, lo vemos en esa escena en la que, El que padre, me- sí. que esa escena esa escena es maravillosa, la estaba viendo ayer, es de esas escenas que efectivamente cuando eres pequeño pasa más desapercibida y ahora la ves y dices, claro, eso tiene todo el significado, ¿no? Que cuando van saliendo todos los hombres de cada familia son reclutados y, y el padre, en el momento en el que le llaman, el padre que está lisiado, en el momento en el que le llaman, sale muy digno, sin muleta, deja la muleta para que le vean que es apto. En fin, no existe mayor honor en esa Habiendo cultura. sido, que yo para mí es el matiz Héroe, que le da más importancia es, veterano. claro, viniendo él ya de la Mm, guerra, es decir, mm, habiendo sido herido en batalla, ujú, probablemente habiendo visto la peor cara de la guerra, pero aún así él lo ve como un honor. Él saber que va a morir ujú, en batalla después de haber, entre comillas, ¿no? Ya haber sido un hombre honorable y haber pagado su deuda, por decirlo de alguna manera, o haber servido a su país, mm, en ese momento en totalmente. el que, claro, porque nosotros podemos llegar a entender que un servir a su país siendo más joven, en la cultura en la que están, lo viese como más, bueno, pues puedo morir o no, porque soy joven, tal, no sé qué. Puedo volver de la guerra y la idea de convertirme en un héroe, ¿no? Y dar honor a mi Mm, familia. Pero aquí sabe a lo que va. Aquí sabe que va a morir. Y aún así es lo que tú sí, dices. Es una escena maravillosa en la que él se medio cae, no deja que sí, nadie le ayude a levantarse, que le porque, ayude. claro. Sí, 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 es un puntillo antibelicista que yo abrazo muy feliz en esta película. Me gusta mucho. Ahí está ella para darle la vuelta a la película y resignificar el honor en ese mundo
que una vez más es muy masculino, todo eso del honor en la guerra es lo más honorable que hay en esta vida, es servir a mi país, que creo que lo llega a verbalizar el padre al principio también de la película. Todo eso le da una vuelta completa de 180 grados y, Es que y en yo sí que creo que tiene muchos Mm, momentos, sí, sí. Porque es una película bélica. Y sí que creo que tiene como mm, muchos momentos antibelicistas de bajarle los pies a la tierra. Yo, por ejemplo, una escena que disfruto mucho, que es un segundo, es en otra de las canciones más míticas, que es sí, Mi Bella y Linda Flor, en la que sabía. Sí, es una parte muy cómica, ¿no? Dentro de la guerra, porque son como sí, eh, estos soldados que están olvidando como la parte más triste de la guerra y están celebrando que en realidad todos van como por una mujer o saben que el honor... Ya el honor se aleja un poco, lo llevan a la parte más egoísta y más personal y más bella de ser un soldado, que es bueno la idea de volver a casa y que de sí. repente como soy un soldado todas las mujeres se pelean por mí, todas Esperarán. claro, todas van a tener es justo en el momento en el que están siguiendo como una ruta en la que saben que los unos han pasado por ahí y llegan al momento en el que ven como el padre del general Lee ha sido como diezmado, ¿no? Y es el momento en el que corta la canción de golpe. Están todos como cantando súper contentos, están unificados, están... es que no quiero decir viendo la parte bonita de la guerra porque no considero que la haya, pero como romantizando, ¿no? La idea de Sí, sí, de sí, la sí, militarización totalmente. y de repente se Mm, llegan a un campo lleno de cadáveres y eso Totalmente. se corta en seco. Y de repente esta película, principalmente infantil, animada, en la que hemos Ujú. tenido una de las canciones más... Porque es lo que digo, venimos también de la canción de Todo un hombre haré de ti, que no es una canción no es un momento divertido, no es una canción divertida, es una canción motivadora para levantarnos. Aquí es una canción pura comedia. Tienes a los tres personajes secundarios más cómicos que están hechos para ser una especie de los tres chiflados y está todo siendo como muy divertido, muy jiji, muy jaja, pese a ser también, visto con lupa, muy triste porque lo que están contando es yo quiero ser soldado bueno para mujer y que mi mujer me cocine y tal, no sé qué. Pese Sí. a esa historia, pero que es cultural de la época en la que está, de repente nos pega un bofetón. Y creo que es Mm, una de las mejores escenas de la película y más hechas, porque creo que al espectador le sucede lo mismo que a los personajes. Y conseguir también eso en animación siempre es como digno de aplauso. Totalmente. Sobre todo para Disney, que fijaos la de cantidad de temas que estamos nombrando ya, Hmm. que para Disney que tradicionalmente nunca se mete en, pues volvemos a lo mismo, ¿no? En temas que vayan más allá o mucho más Que no allá, puedan levantar ampollas tampoco. eso, que no puedan Hmm. levantar muchas ampollas, que sobre todo que diviertan a los niños, pero que no contengan muchas más capas por debajo para sus padres que van con ellos al cine. Hmm. Y en este caso tenemos todo esto que es curioso, que efectivamente que toda esa idea tradicional de la guerra en el que hay alguien que me esperará a casa cuando vuelva y tal, que quedó descartada tras las dos guerras mundiales porque directamente no había quien regresase a casa, pues está bien que lo toque, ¿no? De lleno en una peli Disney, que se hable de ello y que sí, que lo cuente en una película para niños. Está muy bien. Hablando de animación, ahora que ya hemos ido a Mi Dulce y Linda Flor, que es Hmm. maravillosa, maravilloso tema, la verdad es que el tema en sí mismo es maravilloso. Me pasa Además, algo con esta película, mm, que es la única de estas 5 que hemos hecho, que no me he visto antes de venir aquí y cada vez que, que Mota dice el nombre de una canción, digo, hostia, esta, y esta también, y esta también. Claro, Digo, joder, sí, es que es verdad que es que es increíble. cuando O hemos sea, dicho, es que es decir, parece una tontería, pero decir es una de las mejores bandas sonoras en es increíble. Disney puede parecer un comentario banal, pero Mm, es, me refiero, tener es de verdad una de las mejores bandas sonoras, eso es un mérito impresionante. Estamos hablando de los temazos más icónicos de la historia de Disney. Pues que Mulan tiene 4, 5, 6 de esa categoría, de ese nivel, claro, es que... es que si os dais cuenta, hay un nivel todavía muy grande en las nuevas películas de Disney, por ejemplo con Luca y Hmm, otras tantas pelis increíbles que están muy muy bien. Perdón, las nuevas. Jo, pero es que lo de las bandas hmm, sonoras de, mm, de los años 90 y empezando a los 2000 una pasada. hmm. es que es una pasada. Yo no sé Sí, si es porque crecimos en ese instante
y justo nos pilló. No, sí que es verdad que hay algo que dice que funciona más. Es decir, tú, por ejemplo, puedes ver una película de las últimas más musical que podría ser Frozen, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. contamos Mantiene como el una espíritu. película Bueno, que, claro, que Ujú. suéltalo, ¿no? Es una a lo canción mejor que la se ha de las vuelto estrellas. tan ¿Cómo se llama claro. la de la estrella? Sí, En yo no la he Disney. visto. Vale, la Sí, película. la de. Deseo en inglés. Sí, Sí, Wish. Wish. sí, No sé. Wiz, esa, Sí. Wish. esa también tiene un montón de canciones y tal. Y Claro, no. pero no terminan como de funcionar Eso o es. sacas Porque una, Frozen o sí, sacas yo creo sí, que pero sí en Frozen terminó. una canción es el punto. Y tiene canciones buenas, pero sí que es verdad que también yo creo que el problema que tienes también es que partes de una base previa y siempre vas a tener que comparar. Es decir, si yo hubiese hecho probablemente Frozen en Sí. 1990, pues probablemente el espectador habría considerado que tiene muy buenas canciones porque tiene canciones muy sólidas. Obviamente tiene un temazo que se vuelve muy icónico también, pero claro, aquí también es que todo vas a comparar. Es decir, tú vas a 1998, ves esta película en la que tienes 4 temazos que no te da ni tiempo a procesarlos Ujú. porque tienes un temazo, estás dentro de la película, pasan 15 minutos y te está metiendo otro temazo. Para ti eso Sí. tiene un conglomerado perfecto. Entonces, claro, yo ahora hago una película en la que tengo canciones buenas y digo, vale, sí funciona, pero claro, no puedes evitar pensar en otras películas más antiguas que están hechas perfectas, en las que no hay ni un ápice de duda de Claro. temazo y peliculón. Yo creo que lo que ha cambiado, Zorita, que me gusta mucho hablar de esto porque al final es lo bueno que tiene esta sección, que Mm, hablamos mucho sobre Disney, sobre animación, mm. sobre todo eso, Ay, es que yo creo que ha cambiado la manera de trabajar en Disney. Yo creo que Disney en esta época y hacia atrás era el rey indiscutible de la animación, y tenía clarísimo la manera en la que se trabajaba. De hecho, es que comentando un poco las películas, es que del 90, que es la del 91, que es La Bella y la Bestia, hasta Mulan, hasta Tarzán, en el año 99, todas las películas tienen una banda sonora espectacular, todas, y temas súper recordables y maravillosos de estos que comentabas. A partir del nuevo milenio empiezan a salir más estudios de animación, que empiezan a hacer cosas muy grandes en paralelo a Disney, de otras maneras, muy distintas. Y Disney se empieza más a fijar en ellos que en sí mismo. Yo creo que ahí está un poco la clave y pierde el foco. Yo creo que si algo caracteriza a Disney ahora respecto de antes, es que ha perdido el foco. Yo creo que si antes tenían una manera súper clara de trabajar, que es nosotros hacemos canciones, hacemos las mejores canciones y los mejores musicales para niños del mundo, los hacemos. Y ahora, bueno, están viendo qué pasa fuera de Disney y tratan de copiar un poquito lo que antes era al revés prácticamente, pues ahora se ha invertido la situación. Ellos tratan de copiar un poquito y entonces igual te traen tramas súper modernas, que hablan de cosas de las que antes era impensable hablarse en una peli de animación, Que en tampoco fin, es tan bueno, mal, ¿eh? O sea, te quiero decir. no, claro, Hay claro que no, películas súper pero son muy sólidas. distintas. Sí, Sí. son muy distintas, pero hay películas súper sólidas Ujú. como la que, aparte, bueno, Luca es un poco más divertida, ¿no? Pero creo que, no sé, Elemental, ¿no? sí, Elemental y luego la que un día yo seleccioné pero no salió, la del Ah, pianista, Ah, la Soul. de, sí, la de Soul. encontrar tu propósito, esa. Mm. Buah, y son súper, súper, súper sólidas y, y súper profundas también. Sí, O pero sea, a Soul, por mí ejemplo, sí me... diría que es. Yo para mí sí que diría que es una película que ve más de lo original que de lo nuevo. Sí que es verdad, Ah, o sea, sí que me parece como una historia más, ujú, más estoy típica de acuerdo. Disney. Yo el problema que creo que tienen es musicalmente es la idea de verlo más como un negocio. Al final, tú, Gales, lo que has dicho, Ujú, muchos estudios que salen ahora de hacer una película de animación, lo que hacen es, busco tener un tema para la película. Busco que igual venga Beyoncé y me cante la canción principal del tema. Entonces hago casi una película en torno al tema. O hago la película y luego la banda sonora la hago en paralelo y busco como el momento ujú, para meter la canción, para viralizar o lo que sí, sea. A mí lo que me da la sensación es que el problema que tiene Disney principalmente, o sea, mi pérdida, lo que yo considero que es la pérdida de foco, es que tengo la opinión de que no todo se hace a la vez. De que todo está ujú, segmentado por departamentos y que hacen una especie de Frankenstein. O sea, a mí me da igual que tú me quieras meter un tema que en las bases de Disney se parezca más moderno. O que quieras meter de repente las canciones con un estilo musical totalmente rompedor, eh, que nunca se ha hecho en una película de Disney. O sea, a mí eso me da igual. Entiendo que conforme avanzas quieres crear un nuevo producto y funciona. Pero quiero que lo hagas todo junto.
quiero que no parezca que yo he hecho mis deberes, tú has hecho tu parte del trabajo, yo he hecho mi parte del trabajo, Zorita ha hecho su parte, lo juntamos todo en la presentación. Y como tiene el Sí. mismo fondo, como todos hemos dicho, no, lo hacemos con un fondo verde. De repente, no, es lo mismo porque tiene un fondo verde. No, o sea, hay esencia. Y yo creo que el problema que tiene Disney en estas últimas películas es que se pierde eso. En el Ujú. caso de Soul, por ejemplo, yo considero que sí lo tiene. Y es una película que para mí sí que es verdad que toca... no toca un tema que rompe mucho con esos valores míticos de Disney, ¿no? De esas películas originales, pero sí le da una versión muy moderna, que es la idea de vivir en un mundo en el que bueno, te estás fijando como en lo malo en vez de valorar las cosas que tiene. Pero también, por ejemplo, musicalmente y visualmente, es una película que rompe bastante con lo que ha Mm, hecho Disney en la historia. O sea, es una película que hay mucho jazz, por ejemplo. En una película mm, infantil es una locura que tú hagas esto. Y visualmente también se aleja un poco, ¿no?, de lo común, y un niño se puede volver un poco loco porque son como líneas que van saltando entre colores. Pero creo que en el caso de Soul, por ejemplo, sí funciona porque me da la impresión de que todo el mundo ha mm. trabajado juntos. Pero luego veo otras películas con las que no. Luego veo Wish y no me da esa sensación. Veo Mm. Encanto y no me da esa sensación, por ejemplo. Sí, y bueno, es que en el caso de Pixar también lo que les ha pasado ahí es que se está desvirtuando Mm, su propia su, su- su propia virtud, la que tuvo Pixar desde sus inicios, está como se ha estirado de una manera mm, que da la sensación que cada película tiene que removerte por dentro de una manera que tú te replantees la vida cada vez que sales de ver una peli de Pixar. Esa es un poco la sensación Ya, con Pixar últimamente. Todas tienen premisas mm, increíbles, todas, eh, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco lo que les está pasando. Parece que todas las películas tienen que ser Inside Out, ¿no? Es un poco mm, lo que le pasa a Pixar ahora. Y, y en el ya, caso entiendo. de Walt Disney Animation Studios, que es el estudio clásico de Disney, que en su momento era el lugar más feliz del mundo, pues ya no está tan claro que sea el lugar más feliz del claro. mundo. Con esto voy un poco en lo que tú estabas comentando, Mota, que no sé si ese espíritu de que aquí creamos cosas únicas y creamos cosas mágicas está. Porque la esencia de Disney, lo maravilloso, una de las cosas maravillosas que tiene Disney es que antes he dicho que la película estaba escrita por mucha gente, que la Mm, habían dirigido unos machacas. Es decir, el mérito que tiene hacer películas con tanta personalidad y tanta esencia, sin ni siquiera saber quién las ha hecho, porque las han hecho entre muchísima gente, es enorme. Y claro. eso ahora no lo tienen, no lo tienen. La sigue haciendo muchísima gente, es un estudio gigantesco, pero eso no lo tienen. Y tiene que ver, pues eso, con lo que tú dices, con el trabajo orgánico que había en la compañía. En esta película se tardó muchísimo en hacer. Mulan muchísimo. Ahora tenemos la sensación de que todas iban como churros, pero en realidad tardaron Mm, muchísimo en hacer Mulan. Año y pico en hacer una película. Ahora no se tarda tanto en hacer una película de animación. Y es porque efectivamente hay un trabajo muy importante detrás. Disney mandó a los guionistas y productores de esta película, les mandó un mes a China a empaparse. Ahora evidente no se hace eso. Ahora por Zoom. pon Google, eso Mm. es, pon Google, Pone Google Maps, ¿no? Street View, le dais una eso es. vuelta y fuera. E Y además informa. que ahora no se consolidan los personajes a Mm. nivel, pues de, yo qué sé, de merchandising, de famoseo, aunque sean dibujos. Sí, En no, plan, claro, pero tiene que eh, encajar. A la Mulan, juventud se tiene que volver eso loca. es, eso Niños es. sigue habiendo. Disney sigue habiendo. Productos sí. También Los puede. personajes de Mm, Luca no tienen peluches, claro, eso es. No hay y muñecos, es una claro. película increíble, pero Sí. no tiene, o sea, no le escucho a la gente, yo qué sé, tener Mm, en el ordenador un fondo de Luca y mm, sí un fondo de Sí, sí. Mulan, de mm. Hércules en el móvil, o También es sea, verdad que el problema que tiene Disney actualmente es que eres un gigante. O sea, te has vuelto un gigante demasiado grande. O sea, es decir, yo también la sensación que recibo es que Disney ahora mismo eh, no le da a la animación la importancia que Mm, lógicamente le dio en su momento, porque era tu piedra de Rosetta. Tú hacías muchas películas de acción real, muchas películas infantiles, muchas películas directas para televisión, marca Disney, pero obviamente tu carretera y lo que a ti te daba Oscars y lo que a ti te ponía en el mapa era la animación. ¿Cuál es el problema que tiene Disney ahora? Que ha comprado todo y que compra todo y que igual no le tengo que dar, o sea, no le tengo que dar, no, igual le tengo que dar, pero no le doy tanta importancia a la animación
Porque de repente estoy haciendo un nuevo producto de Star Wars y de repente todo Sí. va por Star Wars. O de Ujú. repente quiero hacer algo nuevo de Marvel y todo va con el Marvel. Y yo entiendo de verdad que se te vaya de las manos a niveles de eres tan grande, tienes ahora tantas cosas, tienes tantas marcas, tantas IPs que no puedes manejar, pero también hay que ser consecuente, tío. Igual no tienes que comprar Marvel. Es una locura, lo que estoy diciendo, porque a nivel de negocio no lo vas a hacer, pero igual no tienes que comprar Marvel o no tienes que comprar LucasArts y tienes que seguir centrándote en el cine de animación. Porque tienes que ser consciente de lo que hay. Para mí el problema que tiene es que se ha vendido, ¿no? Sí. Que el arte ya... Pero o sea, lo entiendo, ¿eh? Lo juzgo Ujú. desde el punto de vista de nosotros como espectador en el que no tengo que dar de comer a nadie y bueno, yo les doy de comer a ellos con todo lo que pagamos. Pero para mí el problema Sí. que tiene es que era el sitio más feliz del mundo porque estaba lleno de artistas y gente que por amor al arte construía cosas. Sigue siendo un negocio, pero la impresión que te daba es esa, ¿no? Todo es un negocio y todo es dinero y todo son decisiones. Mm. Pero la imagen que tú dabas es, aquí hay artistas, aquí lo que tú has dicho, es una película que estamos haciendo 500 personas juntas, estamos colaborando, nos vamos un mes a China para ver cómo es. A mí ahora ya no tengo esa sensación. Para mí ahora Sí. todo es producto, 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 producto. Sí. Y lo Sí. siento mucho, pero no puedes tener las dos cosas. Sí, no, claro, claro. A No, no, estos no. niveles, no puedes. No, no, claro. Es así, es así. A ver, yo no me, o sea, me da pena no tener las grandes películas de animación de mi infancia, pero tengo, estoy viviendo la mejor época de Star Wars No, que claro, podría haber hombre, claro, soñado en mi quiero vida. decir, nos Y de ponemos Marvel, también, ¿no? claro, Entonces, claro. O sea, sí, yo sí, hablo entonces desde el punto de vista todo de la no se puede animación. tener, Claro, o sea, efectivamente. me refiero, yo en el punto en el que estoy en mi vida ahora mismo y que somos más adultos, pues igual sí prefiero renunciar ya, pero ya egoístamente a que igual no tengas una película de animación al año Mm, por darme 3 productos de sí, Star Wars o de Marvel. Claro, totalmente. yo sí, pero porque yo ahora mismo no estoy en un punto de mi vida en el que, muy entrecomillado, necesite una película Disney. Pero igual un niño sí, una niña sí, igual sí lo necesita más. Sí, 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 En totalmente. vez de Skeleton Crew, necesita una película de Como animación de Mulan. Disney de este nivel, necesita Mulan. Sí, sí, totalmente. A ver, al final para Walt Disney, cuando germinó todo esto, este estudio de animación era lo más importante para él. De hecho, Mm. de aquí nació todo, de ese estudio de ¡Ujú! animación, para hacer luego parques de atracciones, etcétera, Mm. etcétera. Claro, el mundo ha cambiado, ya evidentemente no está ahí el foco de Disney en Por eso. ejemplo, en lo que dices, en los parques de atracciones, o Mm, sea, a ver, que costará mucho hacer las obras y todo eso, pero no hay mm. nada de lo nuevo. O sea, hay como mucho Frozen y, Mm. y Bueno, pero más. sí hay un parque de Star Wars. Quiero decirte Sí, que no, Sí, bueno, saben lo que es. no, pero de Star Wars sí, y pero las digo atracciones que de los hacen, de sí, las de sí, dibujos, de quiero decir. dibujos, no, totalmente. Claro. Joder, y es Mm, como, por ejemplo, el de Barcelona, que fuimos nosotros, Zorita. ¿Sabes? Te hago una Por atracción aventura. de Uncharted, de Portaventura. ujú, Y de repente eso es lo que se vuelve loco. A mí, que soy el super fan, pero es que es una atracción no del videojuego, sino una ujú. atracción que ha nacido por la película. O sea, a mí me parece surrealista que en un parque de atracciones, generalmente con la idea de ser como eh, Sí. tener ese aura infantil. Obviamente, luego las atracciones son para todos los públicos y hay montañas rusas en las que un niño no se tiene que montar. Pero, no sé, como que se hace raro, ¿no? O sea, no se hace raro, pero entiendes también que la situación Sí. cambia a esos niveles en los que de repente... Uy, Está Zorita volviendo a pasar. petardeando. En los que de repente hay más atracciones de películas más grandes que de películas Mm, de animación. O no más grandes, de películas más sí, sí. adultas que de Adultas. animación. Cuando en Sí, realidad a mí, si voy a un parque de atracciones, quiero decir, a mí el Dragon Khan me lo pones de Mulan y me voy a montar igual, porque lo que quiero es como la atracción, ¿no? sí, la espectacularidad de atracción. Sí, sí. Mucho, Alex, que están poniendo, por ejemplo, en Disney cosas como Star Wars, pero te diré una cosa. En plan, yo que he ido a Disney hace poco, Sí. la montaña rusa que había, que era del espacio, ahora simplemente la han puesto de Star Wars. Tampoco han hecho mucho. No, pero Sí, han pero hecho. van a abrir, van a abrir. A ver, pero me Ah, van a refiero, abrir. campeón. Sí, van a No abrir, van han a abrir. hecho un No, parque de han hecho un Marvel parque de no atracciones mucho, ¿eh? de Star Wars entero. Eso es lo que quiero. O sea, Ah, vale, es vale. lo que dice Alex, Sí, no una atracción, ¿sabes? No, de Un Marvel han parque hecho una entero. nueva que está súper guapa. Sí, sí, sí. sí, y van a abrir, van a abrir. Bueno, en Estados Unidos ya la han abierto hace Mm. tiempo y en París van a abrir también, como más pequeño, como siempre, pero van a abrir una parte de Pero va a estar el halcón en Madrid.
en París. Imagino que... O sea, Madrid, joder, ¿qué digo? En Madrid, París, Francia. que sí, Yo ya he sí, intentado sí. barrer para casa porque de repente igual se hace aquí al lado y puedo ir en Entiendo que sí, que bus. será una copia, como siempre, de la de Vale. Estados A Unidos mí eso me da igual, pero necesito que haya la parte de hacerte y, el sable y estará, y sí. un halcón milenario. Aquí van a poner un ala X, ¿sabes? Están Rollo. construyéndola ya, de hecho. Entonces, están en ello. Sí, es el foco, como hemos dicho, es el foco. Ahí está el dinero ahora para Disney y entonces por eso no hay tanto trabajo ni dedicación en su departamento de animación, que es el clásico, el de toda la vida, el que amamos, pero es así. No tiene otra. Oye, hablando de los secundarios, hay un personaje que me hace mucha gracia que es Yao, el tuerto. Me he Bueno, muerto la risa sí, con tuerto, él. ¿no? O sea, Sí, claro, como como tuerto, con Popeye, el... ¿no? Claro, no Sí, sabemos si le falta el tiene un ojo ojo, ¿no? morado, Claro, tiene un ojo constantemente y no morado. puedo abrirlo. Sí, Mm. sí, sí. Y, y sí, me he reído mucho con la película. Y también hay una escena en O la sea, que eres de Mushu... Yao, ¿no? Yo es que Soy de Yao. me Bueno, y gusta mucho, pero luego creo que está el igual soy de turista. Po, claro, Sí, igual, ¿eh? bueno, Es que, eso es me que parece... como que muy bien, o sea, toda la parte de las partes cómicas que Es funcionan tremendo. porque lo bueno también que tiene Mulan es que las partes más dramáticas, Mm, o sea, el psique de la parte más dramática o el motivo de la parte más dramática mm, también es la parte más cómica, que es, por ejemplo, o sea, los momentos de mayor tensión, que es que no le pillen que es una mujer, son partes como, uy, 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 qué tensión. ujú. De repente también son las partes cómicas, como sería el baño en el lago, ¿no? Que es full comedia, en que no me pillen que me estoy bañando y tengo cuerpo de mujer. Y ahí estos Sí, tres también hacen como, que es para mí, mete el dedito, ¿no? Y se tira de cabeza y se tira la bomba. sí, sí, Son la verdad es que son, yo te he dicho, para mí son los tres chiflados. Porque encima totalmente. funcionan como de manera muy cómica, muy bien. Y mucho gag visual también tiene la Mm. película, donde una vez más volvemos a esa extraordinaria animación que tiene. Mulan tiene mucho gag visual con sus caras, hay caras de Mulan Mm, que me hacen mm. muchísima gracia. Cuando Mushu le da arroz para desayunar y le llena la boca con arroz y ella habla, y Sí, ese momento me hace mucha sí. gracia. Y él Sí, le pide, pon cara de hombre, y ella Mm. pone cara de hombre mientras con tiene cara arroz en de la hombre. boca. Eh, Todo eso me ha hecho muchísima gracia. Luego Mushu le despide como si fuese su madre con mm. delantal. Mírale, ahí se va la pequeña, tal, su primer Sí. día de cole y tal. Todo eso es extraordinariamente delirante. Luego, Cuando firman también, cuando escriben la carta, esa me encanta a mí, cuando escriben la carta, cuando Musu escribe la carta como el padre sí, del general Lee sí, y tiene como que firmar y utiliza al grillo manchado en tinta para que haga como la forma del sello. Y le está como machacado también. Le dice, va, cuela. sí, sí, es maravilloso. Luego yo no he visto nunca la versión original, pero José Monte deja detalles muy, muy Mm. graciosos también cuando está eligiendo nombre de chico y le dice Pin como mi mejor amigo y dice, aunque me robó la novia. Todos los chistes funcionan muy bien. Eh, Y bueno, la verdad es que eh, también el punto cómico de la película para mí es extraordinario. Luego tenemos al antagonista, que se uh, habla mucho también de que es un grandísimo mm. antagonista de la película, San Yu, ¿no? De este líder de los hunos, que no deja de ser una occidentalización Sí, es Atila. tremenda Sí, me refiero. porque bueno, se ha dicho mucho, ¿no? Que no sé qué pintan los unos en esta película. Pero bueno, era una occidentalización pues, para que a la gente, para que aquí en Europa y en Estados Unidos pues, nos resultasen poco familiares, en vez de decir los mongoles o los Eh, guanchungunchus, pues, pues, pues mejor los unos, que todos sabemos quiénes mm. son. Y da miedo, Yo es lo que agradezco. Es verdad que apetece. Ahora está mucho en Disney, está como muy de moda lo que se hace de como el villano revelación. Entonces suelen ser personajes que encajan en el rol de protagonista, de héroe o heroína, y de repente pegan el giro y son villanos. Y simplemente, pues de repente se ponen una chaqueta más oscura o De la, hecho, la en iluminación de Wish atrás cambia. es eso. Efectivamente, o la iluminación cambia. Pero es que, para mí, el punto fuerte de Disney es esto: es que decir, una maléfica. A mí es como me gusta, es la piel Claro. medio verde azulada, alta como y en el caso de este líder de San Yu, este líder de los Unos, es terrorífico. O sea, es un Sí, diseño, muy buen diseño muy para bueno, un Sí, villano, muy porque es si, bueno. si la ve un, terrorífico. si la Si ve la ve un un niño, niño, claro, dice, ese es Sí, malo. claro, porque encima es sí, un personaje que está muy bien presentado como un villano a mm, nivel de... O sea, es como una montaña, él parece, anda como muy lento, los ojos, el sí, eyeliner domina en este la que tiene, oscuridad. que siempre le hacen como muchos zooms, parece muy fuerte, muy grande todo. O sea, Sí, está muy bien hecho, muy bien diseñado y muy bien explotado, yo creo, las uñas también que tiene, ¿no? Que prácticamente tiene garras también.
Es que también por eso me gusta mucho el halcón Hayabusa que tiene, porque son como lo mismo, ¿no? No parecen humanos. O sea, el otro no lógicamente el otro no es humano. Pero como que Sanju no parece humano, ¿no? ¿Entiendes lo que me quiero decir, no? Como que tiene esa parte de animal que da como Sí, ese terror también en la animal, guerra, animal. ¿no? Animal total. El diseño es espectacular. Esos ojos naranjas que Sí, tiene, que se iluminan en la oscuridad, extraordinario, sin duda. Y la expresión de la cara tiene escenas terroríficas. Desde pequeño siempre me asustó muchísimo una en concreto, y ayer cuando la vi me volvió a asustar, que es cuando cazan a Joder, dos. pues ya tienes una edad, ¿eh? Es Bueno, una pero es peli que de la escena dibujos. Igual es ya no es la maravillosa. sección más porque- free del mundo con John Zorita, ¿eh? Es que la escena es maravillosa porque capturan a dos Joder, qué va. mensajeros Hmm. del ejército chino. Y entonces Sanju les dice, bueno, os libero y Hmm. mandadle un mensaje al emperador de que he llegado y voy a desafiarle y tal. Y entonces cuando se están marchando, hay un primer plano Sí, a cámara suyo en el que sonríe con esa sonrisa maliciosa que sí, tiene y dice, ¿cuántos mensajeros se claro. necesita para mandar un mensaje? Es que es. Buah, Y sale un arco y se corta la escena, sí. ¿no? Es Está maravillosa esa muy escena. bien hecha, muy La bien, escena sí. es terrorífica esa escena. Al final es pura maldad y sin enseñar nada, ¿no? Hmm. Porque no pueden, porque es una peli para niños, pero ya sabemos lo que pasa ahí, que uno de los osos muere, ¿no? A por detrás, además, cuando están huyendo. Entonces, bueno, es maravilloso, es maravilloso. Leí además que Sanju está en el selecto grupo de villanos de Disney con pájaro, que son Jafar, Ujú. Maléfica Anda. Anda. y me dejo uno más. Uno más, pero vamos, son 4 o 5 que tienen pájaro. No sé, Epa. si conoce que los pájaros. Joder, pues te iba a decir, Son pues, agresivos. tiene el más guapo, ¿eh? O sea, obviamente Yago es el más disfrutón. Sí, Pero es hombre. verdad que Hayabusa es un. O sea, buf, es. Sí, sí, sí. Mm, Sí, El sí. sonido Además, terrorífico de... sí, sí, anticipa. sí. ¡Oh! El ¡ah! Y de anticipa. repente, como que viene. Ah, sí, muy sí. Y luego tiene también la película una de esas escenas que tiene que ver con, pues, con la llegada del digital, que está muy bien integrado en la película. Tiene muy poco digital, prácticamente nada, excepto en la escena del descenso por la montaña del Sí, ejército sí. de los hunos, que es maravillosa esa escena. Esa escena es maravillosa. Ya me impactó en el cine cuando era un enano, pero es que lo sigue haciendo porque ahí, una vez más, los animadores consiguen esa inmensidad, ese ejército Mm. brutal, y todo lo de la La avalancha, toda avalancha esa escena. es una escena muy disfrutable. También muy. Yo Mucho. creo que es también el pic del Disney trepidante, ¿no? Que es algo así, rollo. Todo ese momento en el que ella va montada en el escudo, ¿no? Y van viendo cómo se lanza tal y va bajando todo. Sí, sí funciona muy bien. Es muy trepidante. Que es al final lo que una película de esta magnitud o en una batalla tan grande tiene que ser, ¿no? Mm. Tú, Totalmente. tú, Alex, Mm. ¿qué edad tienes? Porque siempre dices Sí, sí. de te estas, fui- de estas Haces bien películas, en chequearlo, sí. no, Porque porque yo tenía. siempre dices en Ter- estas películas Sí, sí. que fuiste al cine en todas. Y Sí. digo, ¿qué edad tiene este chico? Yo, Porque ibas fíjate, con 2 Te años al cine. recuerdo, esta. Zorita, que es la sección más feliz del mundo. O sea, Sí, 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 no sí. le hagas, no pero le no. hagas cosas. Esta pregunta, no, no, pero esta pregunta que te estás haciendo ahorita me la hago yo a mí mismo recurrentemente, además, porque, ¿Qué edad tienes? porque, Vaya, pues igual apúntatelo en la mano. no, Es que porque, como cada año Claro, compro uno más, pues eso te iba a sería. decir. El DNI hay porque, que plastificarlo más. porque efectivamente yo tengo el recuerdo de que la vi en el cine y además sé que es así Todas. porque cuando lo consulto con mi familia, que es con la que fui al cine, Claro. evidentemente, Dicen, eh, dan fe, ¿no? Son dan fe. fedatarios. Y dicen, fuiste. Pero claro, lo que tú dices, yo miro la fecha de estreno y digo, por Dios, Dios santo de mi vida, estoy muy contento y orgulloso de mis padres, pero a la vez pienso que si un asistente social les hubiese pillado, a lo Claro. mejor les hubiese dicho algo. Porque Claro, pero es 98 que se estrena en España en el 98 o en el 99. se estrena en el 98. Mira, lo he En mirado España, a vale, pues propósito de entonces, esto. sí. Lo he Entonces, mirado. Yo denuncia la anónima. primera película que Te he vi en el pillado cine, mentalmente. lo cual no me explico muy bien, pero la primera película que vi en el cine fue Hércules, que es del año 97 y se 97. estrenó en España en noviembre del año 97. En noviembre del año 97, Tú eres del Tú 93, tenías yo soy del 94. 94. del Yo tenía 94. Tenías 2 años 2 años para y. 3. Y Sí, a mí me sientan en una butaca efectivamente. del cine, iba a decir Java, pero este no fue el cine Java. Este fue el antiguo cine Max Center que había antes de que existiese Max Socio y Historia.
asistente social, porque no tiene otra. A mí otra me expresión. parece increíble bueno, ahí- que lo recuerdes, eso sí. O sea, yo no soy capaz de recordar Hércules, qué cena antes de ayer. Vale, Hércules Hércules no, pero no la, Mulan no la sí. recuerdo, ¿eh? Hércules no la recuerdo. Vamos, quedó grabado que fue mi primera película porque me lo dicen mis padres, pero no la recuerdo. Pero Mulan sí. tus padres Y- también son. Perdón. Sigue. Y luego Mulan tampoco la recuerdo, Ah, vale, la pero verdad, te iba a decir- en el cine. Hombre, uno tiene flashazos, ¿no? Claro. Tiene A ver, 4 años ya puedo creerme como, que. como, por ejemplo, ahora que hemos hablado de la avalancha, tengo cierta imagen de la inmensidad de ese plano en el cine. De decir, este plano me va a aplastar, ¿no? O sea, sí, ese tipo de sensaciones. Eh, pero son flashazos que ni siquiera sabes si son reales, o más bien producto de tu imaginación. Es decir, pues crees que te acuerdas y has generado esa imagen. Entonces, si Hércules fue la primera, pues Mulan tuvo que ser la segunda y La Máscara del Zorro la tercera, o algo así, porque ya las siguientes fueron en el año 98. Pero la primera en el año 97 con Hércules, siendo yo un verdadero moco, desde luego, porque como yo soy de diciembre, claro, nunca tengo la edad que o sea, Sí. pero bueno, en fin, no lo sé. Recuerdo no tengo, pero luego es verdad que todo se duplicaba en casa, luego llegaba, ¿te acuerdas la peli que viste en el cine? Pues VHS, pum, pum, pum. Y así fue. Con Hércules sí que recuerdo la locura que tuve, ¿eh? Después de verla. No recuerdo yo en el cine, pero sí recuerdo yo una locura ahí en preescolar, vamos, completamente loca. Recuerdo mi padre me hacía una colección había una revista que se llamaba la revista, no sé, Televisión, ¿no? Una revista que antes era como de canales de televisión, es una cosa que se llevaba antes en los 90, y cuando se estrenó Hércules daban como pósters individuales de cada personaje, y yo me acuerdo que los coleccionaba porque me los compraba mi En padre, plan pero Pena y Pánico también. salían Pena O y sea, Pánico, rollo. los Hermes, los dioses, Sí, era madre maravilloso. mía, No ¿no? sé, creo que acabaron en la Que era, basura, que pero era el bueno, listín telefónico, sí, esa sí, revista, sí, madre mía. era maravilloso. Además, sabéis la animación tan bonita de Hércules. Claro, Sin duda, sí, sí, sí. Era muy bonito. En fin, bueno, que no estamos para Espera un historias. momento, que se me ha creado curiosidad. Sí. Eso Y queda es la claro para última que vean pregunta que sobre esto queda claro que no hablan fuera del programa. ¿Sabes? No. Esto que se puede solucionar un día hablando en persona para que sepa que no existe. Continúa, No, Zorita. no, pero Lánzale tu no, pregunta, Alex, por favor. que me crea mucha curiosidad. Sí, sí, sí. O sea, tus padres cuando se llevan a estos eventos eh, lo hacían única y exclusivamente por ti, o ellos también son fan de este tipo Yo de creo que son películas. fans, ellos Hombre, también. hombre. Evidentemente, Si tu hijo no te pide ir a ver esa película, aquí no hay que engañar a nadie. Sí, Si pero tu no hijo sé, o a tu lo hija no mejor te pide ver esa vamos a película, ir por el no bien. engañes a nadie. Estás yendo porque quieres verla tú y lo estás Sí, utilizando de sí, sí, pretexto. O sea, aquí dame la vuelta que completamente. quieras. O sea, es eso. Es eso. Sí, 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 sí. A no Mi ser padre- que te pillen en el centro comercial, no quieras ir a casa, haga un día malísimo. Pero generalmente, si tu hijo o tu hija no te pide ver esa película y tú vas a hacerlo, A ver, has elegido esa pues película porque tampoco tú te va a quieres ver. ver esa película también, ¿eh? Y además sé que es verdad porque, a diferencia, mis padres es justo al revés. Yo vi aquel día Hércules en el cine, no me acuerdo y la recuerdo perfectamente por las posteriores veces que la he Hmm. visto. Pero mis padres la vieron aquel día en el cine, no la han vuelto a ver y sin embargo tienen un recuerdo no completo de la película, pero muy bueno, muy Hmm. bueno. Mi padre se acuerda de escenas, de personajes, le encanta el personaje de Hermes, se acuerda de frases de Hermes, las Joder, disfrutaba, no tengo ninguna madre duda. mía, de- ¿eh? Sí, sí. Ese Bueno, es que ese Hércules es una cerebro película va a que haber que estudiarlo. ¿Qué memoria tienen? O sea, esta familia, escúchame, qué memorias, ¿eh? No, pero bueno, frases, quiero decir, gags, gags. Al final, las pelis de niños tienen muchos gags y te Hmm. acuerdas de los gags, ¿no? De cuando dices esa chorrada y tal. Bueno, en fin. Sí, 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 ellos tienen un recuerdo bueno, con lo cual sé que las veían agradablemente, ¿no? No las sufrían, desde luego. Y tú eras un buen chico, por lo visto, porque para llevar a un niño de 2 años al Y cine. lo que yo deduzco, efectivamente, Zoida, Que no yo eras creo que llorón. lo que sonsaco de toda esta historia, porque esta historia se hubiese terminado muy rápido si el día que con Ya 2 años y la medio me montas, plantan ¿sabes? en la butaca del cine, la monto, como hubiese sido bastante normal, por Sí, cierto, sí, sí. creo Igual que no hubiese acabado existiría la este historia. programa, igual no existiría Fila 5, porque tendrías un trauma con el cine importante. Efectivamente. Mira, recuerdo que lo dices pasarlo muy mal ¿os acordáis de los cojines para bebés que había en el Sí. cine? Que ahora ya no se ven Sí. tanto, pero que eran de plástico duro. Ah, Sí, bueno, como ahora unas cubetas que todavía te hay alzan. elevadores. Ya, pero bueno, Sí. eso para las personas que no sé, que no medíais lo que había que medir, supongo. Claro, Que claro, yo de efectivamente. bebé medía como una persona normal, entonces nunca he necesitado. Pero sí, Pues todavía existen, ¿eh, Alex?
Existen, ¿no? Sí. Pues yo recuerdo, Sí, claro, sí. en esta época, evidentemente, mi padre siempre con esos elevadores y que eran un dolor. Mm. Recuerdo el dolor, os lo Es que es juro, eso sí duro, que lo es que recuerdo. era plástico duro. Joder, es Era duro. plástico duro, sí. 1 hora y media para un Mm. niño son Claro, 3 horas. En lo el coche recuerdo. yo he pasado en viajes de 2 horas o así, o de 3 horas, he sentido que no podía más y le suplicaba a mi padre que parara, que Mm. necesitaba andar. En plan, Digo, cuando era hay un muelle niño. así medio fuera que me está matando Eso durante es, 3 horas. y Por es, favor. y es un coche que es cómodo, pues Mm. imagínate eso, durante 1 hora y media. Impresionante. Mota, le hemos preguntado a Ah, Zorita. no, iba a decir, igual te quería preguntar cuál es rollo, ¿sabes? La primera vez que le diste la mano a una chica o algo así, si quiere aprovechar el tío, no sé. Cuando Claro, hagamos una peli de Disney claro, con claro. relación a eso, haremos. He ido poco con chicas al ¿Cuál cine, es tu Digo, primera muy cita? yo he poco. dicho la mano, o sea, porque el cine ya le has dado el punto. Dale, venga. Eh, ha dicho Zorita su canción favorita, la tuya, Motus. Bueno, ahora no sabría decir. Hombre, sí, es que sí, pero no es muy básico, pero yo haré todo un Hombre, nombre de ti, sí, me parece la mejor canción. Y es verdad que, pero sí que es cierto que disfruto más, Mi Bella y Linda Flor la disfruto muchísimo porque es lo que digo, Es me divertida. parece muy simpática. sí. Entonces, sí. Me acabo de Lo que acordar pasa es que de, curiosamente, sí, Zorita. en plan, de que me habéis preguntado cuál es tu escena favorita y la quiero cambiar. Venga, pues cambia Mi, ahora. mi escena favorita es cuando se bañan en el lago. Eso Y que sí claro, hemos ella, comentado que ella sí. tiene Comentado vergüenza. Motus. Mm. Es El verdad, rey de la me, roca, me- ¿no? me acaba de hacer un flash. El rey de la roca, literal, ¿eh? Buah, qué escenón. Pero a mí sí que me pasa, por ejemplo, que mi película. Que sí que es cierto que yo. Ahora Zorita ha cambiado, pero iba a decir, al contrario que Zorita, pero lo mismo. Sí, mi escena favorita sí que no es mi canción favorita, que es curioso, porque mi escena favorita es y siempre será el momento en el que ella se corta el pelo. O sea, el momento en el que ella abandona ¡Oh, la qué casa y bien! tiene el momento Qué momento, también ¿eh? muy icónico en el que se ve reflejada, ¿no? En la hoja de la espada y tal. Pero para mí todo ese momento de la llamada del héroe, la primera importante, me parece que está hecho con una brillantez increíble. Está lloviendo, es de Una noche, épica. hay truenos, se corta el pelo, se viste. Esa escena me parece indudablemente para mí la mejor de la película. La banda sonora para Mm. caerse. Sí, Se te caen los huevos la banda sí, sonora en ese sí. momento, Para mí ¿eh? es que Es está hecha increíble, es verdad. perfecta. Es Perfecta verdad. esa escena, sí. Tiene un punto Mm. ochentero ese Mm. momento que es Se acaba de espectacular. revelar porque es mi escena favorita. Es que es Mm. espectacular esa épica. Mira, es una de las cosas que no recordaba cuando la vi ayer, esa escena. Es que, La uff. vi ayer y dije, wow, esto es una pasada, esto es una Sí. auténtica pasada con la lluvia, la música. Qué pasada, sí, señor. Es que Sí, cada vez señor. que me hacéis recordar algo, digo, va, cambio de escena, esta es Cada mi vez que- favorita. Es que, Y, como he hecho, es la única vez porque no he tenido tiempo. Mm. Y Bueno, no me la he pues visto. que sirva para lo que solemos hacer, para que te la veas este fin de. Claro. Para que te entren Este ganas y finde. digas, pues mira, me la veo, una horita. ¿Y tú, Alex, cuál dirías Pues que yo, es mira, tu tema y escena? Porque hemos robado esto de. sí, ¿No? Lo hemos robado de sí, un poco de Extraños en la Extraños en la Noche, ¿no? noche, pero bueno. Yo me quedo con Reflejo, que es una canción que Uh, en su momento. Ay, perdón, que tengo aquí un problema con el cable. Vale. Con Reflejo, que es una canción que recuerdo que en su momento no me gustaba nada. Yo recuerdo con mi hermana ver el VHS en casa muchas veces. Ay, espérate un segundo. Él no sabe lo que son problemas. Yo he ido a una galaxia y he vuelto. Ahora, ya está. Qué pesadez. Bueno, lo que decía, que recuerdo que a mi hermana le gustaba mucho Reflejo, esta canción como muy delicada de esta película, que es como el tema un poco principal. em, y en su momento pues, yo no me gustaba nada, bueno, rechazaba un poco todo el tema musical yo cuando era pequeño porque me aburrían las canciones. Pero ahora, visto ahora, es una canción que me toca mucho la fibra, sobre todo porque incide en el tema principal de la película. Y luego realmente es como una verbalización de la cabeza de Mulan, ¿no? En ese sí. momento, ¿no? O de cómo se siente ella, ¿no? Y tiene escenas Eh, muy, muy guapas. Tiene el lavado de cara más espectacular que he visto en mi vida, que se moja el sí, agua y se quita toda la mitad sí, perfecta de golpe. y Pero sí se que es ve verdad sus que el ojos. inicio es muy especial, que es como la madre diciéndole, ¿no? Que Sí, al padre y como que se les ve decepcionados por lo totalmente, que se sea. les Y ella lo ve. está viendo desde atrás, sí. Uf, muy Sí, bien, Alex. sí, digamos que es como esa decepción, Hmm. se materializa, esa canción materializa la decepción
que sus padres sienten con ella y cómo ella la asume. Además, es como una escena muy verosímil, ¿no? Es de cómo se puede sentir una persona hasta tal punto cuando tienen unas expectativas de ella que ella no puede cumplir y hay un momento en el que se desdibuja tanto esa persona que ni siquiera ella misma sabe quién es, ¿no? Y eso crea un momento muy tierno, muy bonito, efectivamente. A mí yo me quedo con esa. Una canción que, que en la versión original canta Lea Saronga, que es quien cantaba también las canciones en Aladdin, y que luego hace una versión para el final de los créditos Cristina Aguilera, que no sé si estuvo nominada a Qué los locura, ¿eh? Oscar, que sí, que es más popizada, y luego en España fue Malú quien cantó la canción para los créditos finales, también de manera popizada, aunque he descubierto que hay una versión dance. Por lo que sea, Malú hizo una versión pop y otra dance, que si queréis podéis escucharla, está por ahí. No recordaba esta canción, la acabo de poner. Es increíble. Sí. Sí, sí. Zorita, ve la película, tío. O sea, lo siento en alma, pero O sea, ponte sí, la es que peli. la acabo Porque de es ver que, hace poco, un año o así. pues te la pero- vuelves a poner, hijo. Mira, qué bonito, los dos espectros. Alex, recordando con 4 años el primer chupachus que probó, qué sabor era y cuánto duró. Y Zorita ha visto Mulan hace un año y no se acuerda de absolutamente nada de la película. El cerebro humano es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa. Nah, Bueno, esta Zorita, canción es increíble, sí. Dime. a ver, Madre mía. vamos a ver, no sé si te la habrás preparado, ¿eh? Tu pregunta psicológica para hoy. Claro, Sí, sí. O sea, bueno, preparado no, porque este programa no me lo he preparado, porque no me he visto la peli. Eh, se te acaba de ocurrir, vaya. pero, sí, pero si bien Mulan Sí. dejó de lado eh, todo lo que tenía que hacer, ¿no? Todas sus obligaciones para ser fiel a sí misma y hacer lo que ella sentía o ella quería en ese momento, ¿no? Ujú, Hmm. correcto. Vale, pues os tendría que preguntar a vosotros dos, porque me imagino que Joder, ya sé por dónde vas, Mira, y macho. yo. Guau. por ciertas circunstancias, Joder. vosotros os habéis criado con vuestra madre, con vuestro padre, Sí. y ellos tienen, por ejemplo, unas profesiones. Eso me lo invento. Sí, lo que sea. No, Pastelero, las tienen, no te has albañil ido. o lo que sea. ¿Vale? Y seguramente cuando ibais creciendo, a lo mejor viendo en ellos pues ese trabajo, pensasteis, va, yo voy a hacer lo mismo, o ellos os dijeron, tenéis que ser esto porque esto es tal, está muy bien, tiene buenas condiciones, lo que sea, y vosotros en, en una situación en la que os rebelasteis 100%, elegisteis otros caminos. Y quiero saber qué momento para vosotros es importante en vuestra adolescencia e infancia en el que dijisteis, no, a mí eso no me parece bien de vosotros, de vuestra familia o de lo que sea, y yo quiero venir por aquí, sea un trabajo, sea una emoción o unos valores o lo que sea, vaya, pero, pero algo así. Pues O a mí, simplemente, perdón, o sí. simplemente, sí, os encantó pues el círculo familiar y os ha gustado en plan esos valores y ese proceso y habéis hecho algo parecido o algo similar y demás. Claro, yo te voy a decir que a mí me decepciona quizá, o sea, que te va a decepcionar mi respuesta, porque yo o sea, yo nunca he tenido ningún tipo de imposición por mi familia, eh, O por tu, gracias a mi por tu familia, familia, o por tu familia, tú has por tu colegio o por no, tus yo por mi amigos, entorno, porque algo, a mí nada me ha eso es. empujado a hacer. Por suerte, he vivido una vida en la que nadie me ha empujado a tomar una decisión o me ha marcado un camino en el que yo haya tenido que pegar un golpe en la mesa. He tenido la suerte de criarme en un entorno en el que se me han dado todas las herramientas posibles todas las herramientas, en realidad todas las herramientas posibles para encontrarme a mí mismo. Y entonces he vivido sin ningún tipo de imposición a esos niveles. Obviamente imposiciones sociales pues tienes en todos los lados, lógicamente, ¿no? Vives en sociedad. Pero entonces no he vivido nunca una mulanización. eh, por suerte y por desgracia, ¿no? Por suerte porque está bien no tener que rebelarse para encontrarse a sí mismo y llegar a ese punto de manera más orgánica, viviendo con el apoyo de tu familia, amigos y círculo social.
Y también un poco triste porque la verdad es que es una pasada, ¿no? De repente tener como una historia en la que de repente vas en contra de todo, te encuentras, eres feliz y llegas años después a tu reunión del colegio o a la cena de Navidad y dices, sí, soy el amo de la barraca cuando creíais que no. Estaría chulo, pero me quedo la verdad con la parte de la parte que he vivido, en la que pues eso, agradezco a todo mi entorno y todas las decisiones que se han tomado que generalmente me han dado la oportunidad de pues ser como soy, le pese a quien le pese, pero soy lo que me he descubierto. Qué bonito, ¿eh? Yo estoy con Mota en que no puedo ofrecerte una historia tan Claro. maravillosa como la de Mulan. Sí. No sé si tu pregunta, Zorita, va más por el tema profesional o por cualquier otro aspecto Claro, es de que ha la vida. empezado por el tema Porque- profesional y luego ha pivotado al final. No, he puesto un ejemplo para que os resultara fácil, porque bueno, Vale, sí, sí. cognitivamente os Vale, veo un vale. poco flojos. No, es broma. No, No, era por poner un Eso ejemplo. será, sí. Pero es que vale todo te porque al respondo, final sí. yo qué sé, es que puede ser incluso en el colegio que te digan Sí, antiguamente, Sí, sí, eres sí. zurdo y que no escribas con Sí, la sí. zurda, ¿sabes? Cualquier cosa vale. Más en Bueno, este podcast. entonces sí puedo contar que me han dicho muchas veces que me portase bien. Eso es. Sí, Si te vale, o Mota deja de hablar. Si te No, pero vale yo sí y no lo he hecho. sí me vale, por ejemplo, sí me vale en un contexto en el que a ti te dicen durante todo la ESO, ¿sabes? Te dicen, oye, Mota, molestas cuando en el colegio, molestas cuando hablas de tal, 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 y tú has tenido has salido de ahí y has dicho, pues no me parece bien que no pueda hablar ahora que no estás explicando nada, o, ¿sabes? Sí, Algo. pero muchas veces tenían razón. Ya, ya, ya. Entonces, Me no, claro, imagino que entonces sí, me me refiero, imagino que si estoy hablando cuando el profesor está explicando, pues no, lo siento, no voy a sí, dejar de sí, hablar sí, porque sí. no puedo evitarlo, tienes razón. Entonces yo lo siento, pero no, o sea, Sí, pero era en en ese sentido chascarrillo, sí. no, la verdad es que lo siento, pero mulanización cero. Y bueno, una vez me corté el pelo a mí mismo, cuenta, con un cuchillo, entonces... Yo, profesionalmente, ya que has sacado el tema, es verdad que en mi casa sí que han sido bastante pesados desde pequeños, tanto mi padre como mi madre, en que siguiésemos su camino. No sé si pesados esa palabra, Les, quizás insistentes Sí, podría quedar mejor, ¿no? O insistentes. preocupados, ¿no? Con... Sí, con mi hermana no lo lograron porque decidió dedicarse a otra cosa que no tiene que ver ni O con la sea, de mi padre ni con la de mi madre. hizo Hizo una Mulan. mulanización. Sí, sí, yo se lo he dicho muchas veces a mi hermana, para mí es un poco Mulan, siempre se lo he dicho, le regalé el póster de la película unas navidades para que lo ponga en su casa, tal, bueno, sí, para Qué mí es muy, bien. muy Mulan ella. Yo en cambio no, yo he seguido más bien lo que me han dicho. Mi madre quería que estudiase Derecho y estudié Derecho. Fin de la historia, la verdad es que no hubo rebelión de ningún tipo por parte mía, quizás tuvo que haberla habido, la verdad, pero no la No. hubo. Depende, ¿eh? Em, eh, Si te sientes bien, o sea, si eres feliz con todo lo sí, que has hecho, pues al final Bueno, a mí tampoco también me pasa decían que estudiase sí. Derecho, ¿eh? Porque luego te sale una chepa, si no, que es importante. ¡Venga! Perdón, Alex, es que no he podido. Es que estaba aquí ese. Perdón, sigue. Ay, madre. Es por eso el profesor decía, Y, Mota, cállate. y, y no sé qué iba a decir. Ah, sí, eso. Bueno, feliz. La felicidad es una cosa. Eso es otra, efectivamente. Yo Es otra esa no cosa. vamos a responderla ahora No lo porque sé, no nos no queda te puedo tiempo. responder. Imagino que sí, porque yo soy una persona que me encuentro bien, estoy feliz, más o menos, con mi trabajo. Tampoco he hecho cohetes, pero bueno, estoy bien. Vamos a decir que estoy bien. Mejorable. Aunque pienso mucho en ese momento en el que elegí carrera, tengo que decir. Quizás elegiría la otra cosa, no lo sé. ¿Se puede saber Eh, qué otra? Ya, yo estoy ya en esta barraca. ¿Se puede ser Estás que. Yo no, claro, no voy a abrir el melón sí, de la felicidad sí, porque bueno, es sábado. esto Para el que lo vea después, esto es sábado. No me voy a deprimir un sábado a las 2 del mediodía porque sí, encima tengo hambre ya. ¿Puedo saber, ¿qué era la otra opción? ¿Puedo saber? Sin ahondar mucho, no te pongas tampoco muy sí, profundo si no a mí quieres. me hubiese gustado No. estudiar periodismo como tú, Motus. Pues hiciste bien en estudiar Derecho. Claro, efectivamente. En lo que es tema laboral seguiríamos Sí. igual. Em, luego ahora pienso también que me hubiese gustado mucho estudiar filosofía, incluso alguna filología castellana. Filología castellana me hubiese gustado estudiar, sí, pero me hubiese gustado ser profesor de lengua. Ya sé que aquí parecerá una sosez extrema, pero, No, pero a mí me hubiese... a mí el mm, CAP me ha fastidiado no poder ser eso. Porque no se puede si claro. tienes carrera de periodismo, pero bueno, sin más.
En fin, ese tipo de cosas. Pienso que no sé, que me hubiese gustado dedicarme a la docencia, no sé. Trato de no pensarlo mucho de todas formas, ¿Ves? Porque esa es la clave de la felicidad, porque exactamente. esa es la clave de la felicidad, amigos. Eso es. Y luego donde quizás ya te dé más juego, Zorita, respecto a tu pregunta, sea con ciertos estándares sociales, que es donde yo creo que realmente va más un poco también la película de Mulan, También, ¿vale? que la sociedad te obliga a cumplir muchas veces. Yo desde pequeño, y te diría, bueno, desde pequeño, en el colegio, yo esto lo comento con mucha gente. Hay gente que tiene como muy buen recuerdo del colegio, yo no. Lo digo de verdad. Bueno, en realidad, Y a- mucha gente dirás que tiene mucha gente muy buen bueno, no lo recuerdo. sé ya, no lo sé, no lo sé. Es verdad que no mucha gente. Pero bueno, sí que me encuentro con personas a veces que dicen, Mm, oh, qué guay estaría volver al colegio. mm. Y yo rotundamente siempre digo no. Desde luego, por mi parte, no. No me gustaría. Yo me sentía mal en el cole. Cuando terminó la primaria, cuando entendemos que quedó atrás un poco la niñez, me empecé a sentir bastante mal. Una desubicación total y absoluta. Que no terminó hasta, y te digo el cole, pero te diría que no terminó Hasta la hasta universidad. segundo, tercero de Carrera. carrera, eh, y que tiene que ver con todo esto de lo que trata la película, de ver qué es lo que el mundo pide de ti y Sí, lo que se tú, supone que tienes que hacer. eso es, y a quién tengo que caer bien Ah, y a quién no, y luego luego estás tú, qué es lo que a ti realmente te gusta y lo que te ah, apetece hacer, y dónde están tus semejantes, dónde están los tuyos, y luego aprender también a no solo estar con los tuyos, en fin, todo eso. Y eso, el colegio me llevó por delante completamente. Completamente. No, o sea, cuando me hablan de colegio yo pienso en un abismo, de verdad lo Sí. digo. Pienso en algo muy largo, en la etapa más larga de mi vida. Para mí el colegio no duró hasta los 18, duró 50 años, o Qué sea, bonito y que se me hace tuvieses la todo... espinita de ser docente. La vida es increíble a veces, ¿eh? ya, O ya, sea, ya. wow, wow. Sí, sí, es acojonante, la verdad. No me he dado cuenta, Mota, hasta este momento. Me parece, o sea, me parece precioso, ¿eh? O Sí, sea, el y es que concepto de es rollo lo que buscaba, de hecho, como, con la pregunta. ¿sabes? Es tener como la idea Sí, de que el problema era más situacional que, entre comillas, institucional, es bonito. O sea, porque me refiero, creer en la idea sí. de, bueno, pues puedo llegar aquí y ser docente y cambiar mi perspectiva del colegio. Sí. Mm. Por contra, tengo que decir que en casa siempre me sentí bien, ¿eh? Quiero decir que en casa no he tenido quizás ese problema como Mulan de decir, bueno, mis padres están esperando que sea otra cosa y yo no lo soy y tal. En casa siempre me sentí bien, pero cuando salía a la calle se me hacía más complicado Mm. moverme socialmente. Esa es un poco la cosa, sí. Yo sí que creo también que tienen decisión porque no fuese casamentero. Yo creo que la verdad la cagué bastante en mi prueba también. Hubo unas movidas con el té, pero, pero bueno, Alex, ahora mira, Filathinker, y me refiero, todo llega, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Así es, pues no sé si hemos respondido a tu Sí, pregunta sí, ahorita, de hecho muy más o bien, menos. porque al final cada uno somos de distinto padre y de distinta madre, como se Sí, dice, porque si no seremos hermanos. y, y cada uno tiene su historia o sus cosas. Y me Mm, gusta mucho la de tu hermana, me gusta mucho la tuya y la de Mota, y al final Gracias. en esas diferencias es lo bonito de toda esta conversación, que somos diferentes y que cada uno lo ve diferente y tiene experiencias diferentes. Y lo que para ti fue el cole, para mí fue el cole y la casa, y para Mota no claro. fue nada. Fue todo increíble. Yo no he dicho que fuese todo increíble. Lo que pasa es que mi filosofía es la filosofía de Alex de yo no lo pienso. Es decir, yo no pienso en no mis traumas escolares porque no tengo traumas escolares, pero no pienso en mis días malos en la escuela. Sí, sí, sí. Aunque probablemente los tuviera, porque pienso que no, qué puedo hacer al respecto, ¿sabes? No soy la misma persona. Es decir, yo creo que me parece mucho más importante quizá fijarme en aspectos que tenga en la familia, en cosas que pueda solucionar yo, porque eh, a veces tenemos la suerte de poder intentar controlar eso y otras tenemos la mala suerte de no poder hacerlo. Entonces, creo que es más importante también si hay aspectos de nuestra vida que arrastramos o que aparecen ahora, si tenemos la oportunidad de cambiarlos, aprovecharlo. Es decir, la mala experiencia que pudiéramos tener en el colegio,
no es que no quiero decir estúpido, pero no es positivo que nos arrastre porque a día de hoy, a no ser que tengamos un trauma muy importante y nos haya definido y nos haya cambiado el carácter a cierto nivel y haya que trabajar en eso, no nos dirige en nuestra vida, ¿no? Me refiero que creo que hay como otras prioridades que si puedes manejar o puedes solucionar, deberías gestionar. También es que soy de la filosofía de él, es de que el concepto de la felicidad para mí no es tan blanco o negro. Entonces, claro, mi filosofía es, yo quiero decir, no he sido el camino de rosas. Para poca gente yo considero que ha sido el colegio, porque probablemente cada uno haya tenido sus movidas. Es verdad que si luego juegas a comparar es lo de siempre. Igual el que ha tenido un mal año solo en el colegio lo recuerda toda la vida, y igual si hemos tenido nosotros 6 o 7 lo recordamos más y no tiene ni más valor ni menos valor el nuestro o el suyo. Entonces yo soy de la filosofía de intentar centrarnos en lo bueno, porque si no, no me voy a salir a comer unas rabas el domingo, ¿sabes? Voy a apagar aquí el programa, me voy a tumbar en la cama y no voy a querer ver Mulan 2. Bueno, si no se ve Mulan 2, no pasa nada tampoco, queridos amigos. No, ¿Habéis pero visto, está por cierto, chulísima, tío. habéis visto? Ellos son los protas. Sí, los protas son. Sí, sí, Joder, en plan. sí. Claro, yo Está soy bien, partidario está de que bien, si haces una secuela, que Disney lo hace mucho. O sea, yo prefiero un Mulan 2 que un Tarzán 2. Porque un Tarzán 2 es la misma historia, los mismos protagonistas, no la misma historia, pero los mismos protagonistas en una mierda de historia mucho más inferior. Prefiero que me hagas un El Rey León 2, por ejemplo, que es una Claro, secuela sí. con otros personajes. Mulan Sí. 2 es una secuela con los secundarios de protagonista. No pervierte tampoco Sí, la idea original, ¿no? Como que la expande. sí, 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 no pervertir nada, desde luego. Zoritus, qué tal has disfrutado este regreso a Fila 5, la mejor sección del mundo? No. Sí, ha sido. Hombre, Ha después de sido como. deprimirnos a nosotros el sábado, pues te mereces eso. Nada, ha sido genial, como siempre. Muy O bien, para sea, nosotros, Sí. sí. para Más- nosotros es una maravilla esta sección. Vamos, una absoluta maravilla. Sí, se ha convertido en los indispensables de Sí. Fila 5. Entonces, Por eso insisto tanto a veces por WhatsApp. A veces cuando me veas un poco insistente no es No. Sí, además es porque me gusta. yo creo que soy bastante profesional. es decir, Te lo digo. no creo que Zorita pueda acusar a nadie de ser pesado, así que tú no te preocupes lo más mínimo, Alex. De todos modos, o sea, cuando cuando preguntas por esto siempre suelo dar respuesta rápida Sí, no. y te digo, estos días. Esto es Sí, contenido o sea, no hay para, problema. esto es contenido Sin para importar. Fila Thinkers. O sea, estas gestiones que están aquí, Sí, esto es información extra. efectivamente. Información extra. Bueno, pues esto ha sido Fila 5, la mejor sección del mundo, con John Zorita hablando de Mulan de 1998. Mota Carballo y Alex Salmons se despiden. John Zorita, te volveremos a ver en algún otro momento, Chan, 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 seguro. chan, chan. Y Mota y yo regresaremos dentro de 2 semanas con El Cagemanía. 18 con Cagemanía, efectivamente. ¿Qué película? Pues nos gusta de siempre. Estén atentos a las redes y lo iremos publicando. Ya sabemos cuál es, pero nos gusta la pomposidad y la falsa profesionalidad de hacer posts. Correcto. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanas. Es que ricasco, John Zorita. Nos vemos. Bueno, Nos vemos, Adiós. nos vemos, nos Que todo vamos, vaya bien. nos vemos y nos vamos.